artificial. De la inteligencia artificial. Estamos hablando de crear una IA que tenga el pensamiento rápido y el lento, el 1 y el 2. Pensar que esto es un arma también. ¿Cómo serán las guerras del futuro? Vamos a llegar, obviamente, en un futuro bastante cercano a la situación de... Es que me parece súper... O sea, es que... Yo tenía ya la obsesión de por qué pensamos de la forma en la que lo hacemos, cómo aprende la mente, cómo se nos ocurren ideas. Hay dos formas de convertirte en el creador de algo realmente único y diferente. Yo creé una cosa parecida a Twitter antes de Twitter, Canva mucho antes de Canva. Si tú tienes pasión por algo en la vida, es imposible que no estés interesado en profundizar. Da Vinci no distinguía entre lo que era ciencia, anatomía o arte o ingeniería. Para él era todo el mismo tema, el ritmo, el contraste, ¿vale? Yo creo que el libre albedrío no existe. Inclusive todo lo que estoy haciendo ahora, todo mi comportamiento, todas las palabras que te estoy diciendo, están absolutamente precondicionadas desde cosas que han ocurrido en mi infancia. ¿Qué nos depara el futuro? Me preocupan más los chicos de 15 años de hoy en día que los de 50. Tú dices que quizá incluso podremos decidir no trabajar. Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Javi. Vamos allá, David. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Qué profundos empezamos ya. Yo me defino como un explorador, en general. Un explorador. Soy un explorador de la vida desde pequeñito y bueno, un explorador multidisciplinar, ¿no? Es un poco como me conoce un poco la gente, ¿no? Que significa que me gusta combinar diferentes áreas, diferentes disciplinas. Normalmente pues estoy muy enfocado tanto en lo tecnológico como en lo creativo y en lo artístico, ¿no? Y eso es un poco quién soy. Soy una mezcla de tecnólogo, de ingeniero, de director creativo y de artista multidisciplinar. Y luego emprendedor, porque cuando te gustan muchas cosas y eres muy inquieto y eres multidisciplinar, pues luego te gusta transformar algunas de tus creaciones, a veces en productos, en servicios, ¿no? Y entonces también, pues, emprendedor en serie también, ¿no? En paralelo un poco a eso. Pues, o sea, paremos un segundo porque creo que no sé, que eres de todo. O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, quiero decir, ¿puedes bajarlo un poco más? O sea, para que la gente te entienda, ¿cómo eras de pequeño? De alguna manera, ¿cómo empezaste? ¿Cómo pensabas? ¿Qué es el vínculo en común que tienen todas estas pasiones que has descrito? Y después, centrémonos primero en esto y después sí que querré que nos expliques pues, un poco más cómo ha sido tu vida, ¿no? Por qué etapas has pasado y hasta el punto que has llegado ahora mismo. Perfecto. Sí, a ver, bueno, primero cuando tú dices un poco que son muchas cosas diferentes, ¿no? A mí siempre me entusiasmaba de pequeño seguir cualquier cosa sobre Da Vinci, sobre Leonardo da Vinci. Y una cosa que tenía Da Vinci Da Vinci no distinguía entre lo que era ciencia, anatomía o arte o ingeniería. Para él era todo el mismo tema. Al final él hablaba de una cosa de la que hablo en un libro que publiqué de creatividad, que lo llamo el concepto de los ascensores de profundidad. O sea, cuando pensamos en la ciencia, en la ingeniería, en el arte, luego si bajas en los ascensores de profundidad desde esa, desde esa especificidad de un área a los principios universales que están detrás de ellos, entonces encuentras cosas como el ritmo, el contraste, el no sé qué, esos principios universales de los que beben todas estas disciplinas, ¿no? Y al final, como Da Vinci decía, es todo bebe un poco de esos mismos principios, ¿no? Y yo creo que es la misma razón por la que a mí desde pequeño lo que me apasionaba era explorar patrones, explorar comportamientos, explorar combinaciones, y esas combinaciones, esos patrones, esos comportamientos, luego los puedes expresar como una pieza musical o los puedes expresar como las líneas de código de un videojuego, ¿no? Pero no hay tanta diferencia entre todas esas partes. Entonces, al final, el principio subyacente del que surgen mis impulsos desde pequeñito era realmente explorar, porque yo desde pequeñito andaba programando videojuegos, pero andaba tocando el piano y componiendo, o andaba pintando, o andaba construyendo robots o cosas así. Todas esas cosas, ¿no?
pero no las diferenciaba realmente. Yo estaba explorando y expresaba una cierta inquietud, a veces con un robotito, y a veces con el piano. Esto es muy curioso porque yo creo que en el mundo en el que vivimos mucha gente separa mucho la rama científica de la artística, de alguna Sí. manera, ¿no? ¿Es tú qué haces? Sí. ¿Ciencias o letras o arte o tema? Lo separas, ¿no? ¿Cómo es que tú estás de alguna manera uniendo todo esto en una sola rama? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Realmente no debería ser así, ¿no? Porque vemos a muchos ingenieros que son muy creativos en cómo se expresan. A lo mejor son más creativos con su código de lo que algunos pintores lo son con un pincel, ¿no? Y viceversa. Vemos a veces artistas que con el pincel pueden ser más cuadriculados y analíticos que algunos ingenieros. Luego, muchas cosas en la vida son una cuestión de perspectiva y percepción. Yo creo que, de nuevo, en mi caso, el fusionar ambas cosas es porque yo nunca he visto la diferencia entre ellas, simplemente. O sea, a mí me interesa igualmente cómo se comportan un cierto tipo de células en nuestra anatomía, que qué efecto tiene una cierta textura visual en la retina de una persona. A un nivel perceptual o creativo, ¿no? O sea, no veo una diferencia. Ahí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, un poco, tú, o sea, entonces, de pequeño, o sea, ¿te consideraban, te veías diferente al resto de niños? O sea, ¿ya lo veías de pequeño? ¿Pensabas diferente? ¿Te veías diferente o no? En aquel punto aún no. Sí, hay una cosa que yo siempre me acuerdo de cuando era pequeño, que es que yo me acuerdo que cuando era pequeño y luego ya un poco menos pequeño, ¿no? Yo pensaba mucho en el concepto de la burbuja. A veces me daba la sensación de como si yo estuviera fuera de una burbuja, mirando a los que estaban dentro de la burbuja, que eran, digamos, la gente que yo observaba por ahí, ¿no? Me daba la sensación como de que la gente seguía un cierto tipo de patrones, de comportamientos, y era como que yo los estaba viendo desde fuera de una burbuja, ¿no? Y los estaba viendo desde, no sé, desde un plano, desde una perspectiva que me daba la sensación de que tenía algo peculiar o no sé, o yo quizás notaba que otros niños no me hablaban de que tuvieran ese tipo de experiencia o algo así. Pero siempre me acuerdo que me gustaba observar y me gustaba contemplar un poco esos patrones del comportamiento de la gente a mi alrededor desde la distancia un poco, ¿no? Quizás desde una abstracción diferente. Algo así, no sé, tampoco me sale mucho explicarlo muy bien esto, ¿no? Pero sí que es algo que notaba en aquella época. Y bueno, la gente no me decía que yo fuera ni diferente ni nada, pero sí que siempre decían que era muy activo, básicamente. Muy activo, muy inquieto, cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo ya tenía la obsesión entonces, David, de cómo, una obsesión, que esto te lo comenté antes, ¿no? Yo tenía ya la obsesión de por qué pensamos de la forma en la que lo hacemos, cómo aprendemos, cómo aprende nuestra mente. Ya de pequeño andaba con estas preocupaciones, ¿no? ¿Cómo aprende la mente? ¿Cómo se nos ocurren ideas? De ahí luego surgió lo de Ideami. O sea, ¿cómo se nos ocurren ideas? ¿Cómo funcionan todos estos mecanismos mentales? Es una cosa que ya desde pequeño me obsesionaba. Ya. Y ya andaba yo pillando cualquier libro, cualquier cosa ya desde muy pequeño, cualquier cosa que pudiera leer sobre ese tema. O sea, como la base, casi, yo diría casi más, todo se basa en algún tipo de, bueno, psicología o de cómo funciona la mente, más a nivel casi anatómico, pero es como principios muy básicos de cómo funcionamos, casi, cómo pensamos, cómo funcionamos. Sí, yo diría un poco los dos lados, porque piensa que desde el principio yo ya estaba mucho, que es una cosa que define mi vida también, mucho hands-on. O sea, por ejemplo, cuando yo dirijo películas hoy en día, yo creo que, a ver, que como director puedo aportar algo, porque cuando yo me comunico con el músico que hace música, yo he compuesto música. Cuando yo me comunico con los diseñadores, yo he hecho diseño. Cuando yo me comunico con los actores, yo he sido actor también. Cuando me comunico con los cámaras, yo he sido cámara. Con los ingenieros, yo he sido ingeniero. O sea, yo desde pequeño fui muy hands-on. Entonces ya por abajo, yo estaba ya tocando el piano, pintando, programando videojuegos, construyendo robots. O sea, estaba mucho hands-on. Pero luego por arriba, ¿no? Lo que llamamos the low road and the high road, por arriba estaba también conceptualmente muy preocupado sobre a alto nivel
cómo funciona la mente humana, sí, cómo funcionan esos mecanismos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, un poco los dos lados, ¿no? Un poco en el fango, en el barro, ¿no? En el barro, metido ahí en el barro, hands-on, pero también desde arriba, intentando reflexionar sobre los mecanismos. Vale, yo estoy haciendo todas estas cosas, ¿vale? Estoy pintando, dibujando, haciendo robots, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale esto? Aquí, desde aquí. ¿No? Todo volvía a algo más básico, algo más primario casi. Sí, ahí es una palabra clave la que dices, David, que es lo que es los first principles. Yo sé que tú como emprendedor habrás reflexionado muchísimo sobre esto, ¿no? Muchas veces al pensar en productos, en empresas y tal, ¿no? Vuelve a los first principles de por qué esto es interesante, lo que sea, por lo mismo, ¿no? Yo me gustaba mucho pensar en los principios fundamentales, ¿no? Detrás de las cosas, básicamente. Qué bueno. Sí. Pues cuando cuentas esto me recuerda un poco, no sé si has escuchado o lo conoces a una persona que se llama Sadhguru. Es como No estoy habla más de temas más de, llámale autoayuda, llámale conocimiento. Espera, Sad. Sí. Que no tiene una frase que es como, porque hace como un juego de palabras con su nombre. Sí, creo que ya sé quién Pues es. Ya es sé quién indio, es. si no me equivoco. Y es una persona, digámosle, un sabio, pues que de alguna manera cuando explica sus inicios, Ok. dice que él sí que se veía como muy diferente al resto, porque es que no entendía cómo la gente dice que nosotros reaccionamos, o sea, lo único que hacemos es constantemente reaccionar a los estímulos de fuera. Y entonces él quería ir a la base un poco de el porqué de esta reacción, ¿no? Y entonces él se daba cuenta de como todos los niños, sus profesores y tal, reaccionaban a las cosas como de una forma muy casi, diría, robótica o como muy ABC, y él no, él quería ir como a un punto más atrás de, pero ¿por qué? ¿No? El preguntarse el porqué de todo. Ujú. Y bueno, y aquí ya después te cuenta pues cómo de alguna manera pues de esto fue evolucionando y no sé si dice que llegó a la iluminación o casi iluminación, aquí ya no entraremos en estos temas, pero me parece curioso porque tú un poco lo que me estás diciendo es que al final siempre has sido como, has querido buscar el porqué de las cosas, ¿no? Sí. O sea, yo resueno mucho con lo que acabas de decir. Yo siempre, una anécdota de la que siempre me acuerdo es cuando yo era un poco más mayorcito, un poco jovencito, la típica época en la que todo el mundo sale por ahí, ¿no? Sale de marcha y tal y cual. Y yo veía que muchos amigos míos es como que hacían muchas cosas, mucha gente que conocía y tal, como porque tenían que hacerlas, ¿sabes? Sí, Hay este sí, tipo, sí. cuando eres adolescente y tal, este tipo, no sé si es peer pressure o lo que sea, ¿no? Sí. Ay, bueno, ¿sabes? Y hacían ciertas actividades y cosas porque tenían que hacerlas. Y aquí es donde entra lo de la burbuja que yo te digo. Muchas veces me sentía como que les veía desde fuera de una burbuja y decía, pero fíjate, es que se nota que están haciendo ciertas cosas un poco robóticamente, es lo que estabas contando de sí. SAD, esto, ¿vale? Sí, Como sí. porque tienen que hacerlas. Y yo sentía que yo tenía, no sé, otra manera de comportarme, que tampoco sabía definir, ¿vale? Pero esa era una diferencia que sentía ya en aquella época. Me hace gracia. A mí esto, bueno, no sé si le pasa a mucha gente o no, no lo he hablado nunca, pero me pasaba mucho cuando cuando he salido de fiesta alguna vez y haces algo más, tipo ir a una discoteca porque es un cumpleaños o algo. Sí. ¿No? Y muchas veces me ha pasado de verme como desde fuera y decir, ¿qué hago aquí? Como... Esa. no, o sea, pero como repitiendo unos patrones como que me siento medio obligado, ¿no? Tengo que beber, Exacto. tengo que ahora bailar de esta manera que digo, hostia, ahora si me estuviera viendo así, bailando así, o sea, me moriría de vergüenza, ¿no? Con alguna manera y digo, ostras, qué curioso que al final sí estoy siguiendo, me veo medio obligado de seguir una corriente y al final cuando un poco te paras a pensarlo y decides como romperla, que bueno, que hay mucha gente que si le encanta, pues no tienes por qué romperla, ¿no? Correcto. Pero que si llegas a este punto de pensar, hostia, ¿por qué estoy haciendo esto? Quizá a veces el decir, ¿y si pruebo un camino un poco diferente? No está tan mal, ¿no? Exacto. Ahí nos llevas a temas muy interesantes de los que igual podemos hablar luego. O sea, tenemos ahí el tema del time management, porque yo ya desde pequeño, cuando observaba ese tipo de cosas, pensaba, vale, esto está muy bien, pero ahí se puede perder mucho tiempo en la vida dejándote llevar por comportamientos que estás haciendo un poco sin saber mucho por qué, de forma robótica. Y eso nos lleva al tiempo. Mucha gente me pregunta, oye, Ideami, pero tú, ¿cómo puedes hacer tantas cosas y tal y cual? Y ahí hablo de lo de que yo me declaro un paretiense, pero luego podemos hablar de eso. ¿Por qué me declaro un paretiense? ¿no? Bueno, ya que estamos, Bueno, dinos por qué te declaras Vale, un yo me declaro un paretiense. paretiense, obviamente viene de lo de la regla de Pareto, ¿no? Del 80-20. Me declaro un paretiense Bueno, porque... explica para los Vale. que no la conozcan qué es la regla de Pareto. Bueno, pues Pareto yo creo que era un matemático, me parece, o bueno, científico matemático. Pareto, un economista igual, no lo sé, porque casi todo el mundo, como Kahneman. Kahneman es un economista y mucha gente piensa que es un... Bueno,
Luego hablaremos de Kahneman. Pero bueno, el tema es que la regla de Pareto, el 80-20, lo que nos dice es que muchas veces digamos, el 80% de los beneficios que vas a recibir a través de cualquier tipo de actividad o proceso te vienen con un 20% de tu esfuerzo. Es decir, con un 20% de tu esfuerzo vas a conseguir ese 80%, llegar a un 80% de excelencia en algo. Pero si luego quieres ir de ese 80 al 100%, ese último 20% puede costarte un 80% de tu esfuerzo. Es decir, y esto lo vemos muchas veces, por ejemplo, en la emprendeduría, ¿no? A veces puedes tener pues, un pequeño grupo de clientes en un proyecto que te hagan perder pues, a lo mejor un montonazo de tiempo o recursos y tal, y ese pues, es un poco ese 20-80 otra vez, ¿no? Y esto pues, se ha visto reflejado en la sociedad y en la vida en multitud de cosas. Es decir, vemos que para multitud de cosas el 80% del resultado proviene de un 20% de tu esfuerzo y viceversa. Y muchas veces para ese último 20% requieres el 80%. Entonces yo esto en la vida me empecé a dar cuenta con el tiempo y luego lo apliqué muy sistemáticamente de que si tú quieres hacer muchas cosas en la vida, la clave es, vamos a ver, tú no puedes estar por debajo de un cierto nivel porque pasas desapercibido y no le importas a nadie. Pero tampoco te puedes obsesionar con ese 90 o 95 o 98%, porque si te obsesionas con ese 98%, ese último porcentaje que te lleva del 80 al 100 te va a hacer consumir una cantidad de tiempo y esfuerzo brutales. Entonces yo lo que intento en la vida es alcanzar ese 80%, obviamente hablamos con un número metafórico, ¿no? Pero un 80% de excelencia en cada cosa que intento. Primero, yo no empiezo nada si no estoy seguro de que sé que tengo la suficiente motivación y obviamente skills para llegar a ese 80. Y luego lo que yo intento es llegar al 80. Y no me obsesiono con pasar del 80 al 100. Pero ¿qué es lo que pasa cuando combinas muchos 80? Esa es la magia. Y me encanta esto, yo soy súper fan de Pareto y digo, Sí. creo que literal nunca se me ha pasado por la cabeza algo en el mundo que no cumpla con la ley. Exacto, Llamarle ley. es No sé muy si llamarle universal. ley o no, pero ya me entiendes, de Pareto. Pero, ¿qué pasa con llegar a la excelencia? Justamente esto es lo mismo, ¿no? Es pintar un cuadro que sea muy bueno o que llegue al 80%, lo puede hacer la mayoría de gente, Sí. ¿no? Pero es llegar a esto que dices, no sé qué tiene. Y digo un cuadro por decir un ejemplo, pero no sé qué tiene, pero es único. O sea, es que es perfecto. Y es justo para esto, que quizá para el 20% último se pasó meses y Exacto, meses o lo que sea. exacto, o años, sí. ¿Qué pasa en esto? O sea, sí que has de entender cuándo aplicar Pareto y cuándo no en tu vida, Sí, ¿no? sí, vamos a ver. Estamos aquí hablando del mastering something, ¿no? Obviamente, convertirte en un maestro en algo. Hay dos formas de convertirte en el creador de algo realmente único y diferente. Y puedo poner el ejemplo de mi hermano y de mí como personas que no digo que hayamos conseguido eso, pero digo que obviamente intentamos llegar a eso, ¿no? Mi hermano es director de orquesta y es director de orquesta de élite y solamente ha hecho una cosa en su vida. Eso. Pero lo ha hecho obsesivamente y totalmente entregado. Él ha pasado de ese 80%, ha llegado al 90 y mucho por ciento de eso. Está en la élite y es de los mejores del mundo. Esa es una forma. La otra forma es la que yo elegí. Es una forma alternativa. ¿Cuál es mi forma alternativa? Mi forma alternativa no es que yo no intente pasar del 80. Muchas veces sé que paso del 80 y la gente dice que paso de ahí. Pero no me obsesiono. ¿Y eso qué quiere decir? Que en algunas cosas llego al 80, en otras al 85, en otras llego al 90, lo que sea. Pero cuando combino todas esas, ahí está la magia. Cuando combinas todas esas, la combinación de muchos 80 y picos te hacen llegar al 90 y muchos. Muy de acuerdo. Claro, te hacen llegar al 90 y muchos en las obras que creas al combinar todos esos 80 y picos o lo que sea. Está Y súper esa es bien. una forma alternativa a lo que ha hecho mi hermano. Está súper bien lo que dices porque es el ser especialista versus generalista, Sí, ¿no? sí. Que muchas veces dicen, no, es que lo mejor es ser especialista porque está muy bien ser especialista, pero a veces, por ejemplo, un CEO de una empresa, un director ejecutivo, a veces lo que está muy bien es que tenga esta Claro. visión panorámica, ¿no? Lo que le llaman la Claro. big picture, ¿no? Claro. Entonces, ostras, es que mira, es que yo ya he sido un poco ingeniero, pero tengo visión, pero es que aparte he contratado gente, o sea, sé un poco de recursos humanos, sé tal, y entonces esto es lo que me hace único. He llegado al 80% de muchas cosas. No soy el Exacto. mejor en nada. Exacto. Pero tengo una visión muy panorámica. Y después está el súper ingeniero buenísimo, o en tu caso, por ejemplo, tu hermano, que es el mejor o uno de los mejores en lo suyo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, otro ejemplo que os puedo dar es Wallace Chang. Wallace Chang es básicamente, yo he trabajado con él ya en 3 proyectos, es
el artista o el creativo número 1 del mundo en crear obras de arte con joyas, con piedras preciosas, con diamantes, con zafires, con rubíes. Está en Hong Kong, su base. Yo expuse con él en la Bienal de Venecia, etcétera. Y entonces este hombre es el número 1 del mundo, reconocido por todos. Él se ha dedicado solo a eso, a tallar piedras preciosas, ¿ok? Y para crear obras de arte con ellas. Y es, vamos, él ha tardado años en crear algunas de sus obras. Años, ¿vale? Pero es el número 1 del mundo indiscutible. ¿Vale? Entonces eso es el ejemplo del otro camino. Es un camino súper difícil y súper sufrido, pero igual de sufrido es el generalista, ¿eh? Os digo una cosa, lo que los expertos dicen hoy en día es que de aquí hacia el futuro va a tener mucha más ventaja e importancia el generalista que el especialista. Sí, ¿vale? me encanta que digas esto porque creo que ha cambiado radicalmente Totalmente, en 3 años. Ha cambiado radicalmente. Era lo contrario. Era lo contrario antes. Antes era lo contrario. Sí. Mira, ya que estamos, Sí. haremos 2 cosas. Sí. Primero, es que me pasaría 4 horas hablando contigo, entonces perdonar, gente, porque es que es tan interesante para mí, por lo menos, no sé para vosotros, pero la conversación, que digo, es que hay tantos temas, no sé, o sea, no hace falta ni que mire, tenía unas notas que me había hecho, pero es que, digo, si nos sobraran temas, pero hagamos una cosa. Me gustaría primero escuchar, que puedas explicar un poquito más, para que te acabaran de conocer, un poco... una línea de tu vida, ¿no? Sí, es muy difícil, pero... Muy alto es que nivel. es un lío, a muy alto nivel. Muy alto nivel, pero para que entiendan un poco quién eres y qué has hecho, Sí. ¿no? Porque ahora, por ejemplo, nos decías que has trabajado pues, con algunos de los mejores en algunas categorías Sí. concretas, ¿no? Entonces, Sí. que entendieran esto. Haré un resumen, sí. Y después de hablar esto, Sí. entramos querré entrar en 3 temas, ¿vale? Para que ya vayáis sabiendo. Querré entrar en todo lo que es la creatividad, Sí. que prácticamente para ti yo creo que lo es todo. Pasando dentro de la creatividad, bueno, yo creo que nos hablarás ahora de temas más de cine, entonces quiero tocar un poco el tema de cine. Y por último, que yo creo que es un tema ahora que a todo el mundo le interesa y que tú eres uno de los mejores para hablar de esto, querré hablar de inteligencia artificial, pero no de forma técnica, sino de más conceptual, cuáles son las bases, cuáles son los principios, qué tiene que saber la gente, porque cómo funciona una inteligencia artificial, qué nos depara el futuro. Nos vamos a extinguir, o sea, de estos puntos. Me encantan esos temas, me encantan. ¿Vale? Déjame, por cierto, mira, ¿quieres un poco más de agua? Sí, por favor. Vale, Sí. te pondré agua y te pondré mejor Que el micro. Que no nos sé si hemos está... comido una pizza antes. Bueno, yo me he comido una pizza que tenía mucha sal. Perfecto, gracias, David. Muy bien, muy bien. Pues estamos aquí en un estudio que es una pasada. Ha montado aquí David un estudio que es una maravilla. Aquí con una tableta de Blackmagic ahí controlando un poco todo el routing de todo. Y sobre todo aquí nuestra amiga esta que hay que nombrarla, ¿eh? Me encanta que literal estamos como en casa, pero total. Esto es muy O sea, bueno. digo, estamos aquí en el medio del podcast y digo, bueno, ¿quieres agua? Me voy a buscar. Si tienes frío me dices, te traigo una manta. Está Y tal. Espero que, bueno, que esto es una estéis maravilla, cómodos. Esto es una maravilla. Bueno, entonces, hemos hablado de estos temas. Entonces, empecemos por el alto nivel. El alto nivel. Y ya digo, y también perdonar, porque yo pensaba que era mucho y veo que tú estás siendo igual o más, de usar tecnicismos o palabras en inglés. O sea, a ver, si usamos alguno, que yo digo, yo lo uso mucho, ya nos lo dirán en los comentarios también, pero también expliquemos un poco más qué significa. Vale, Sí. bueno, gracias. Bueno, Gracias, sí. estoy de acuerdo. Yo estudié una ingeniería informática. Y luego también estudié música en el conservatorio y luego cosas de cine, de fotografía, bla, 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 de arte. Pero al final soy muy autodidacta. O sea, esas cosas te dan una base, pero luego es mucho investigar y como autodidacta, pues aprender por tu cuenta 1000 cosas, ¿no? Entonces luego, en la parte técnica y de ingeniería y también en la parte un poco empresarial, ¿no? Pues yo he lanzado muchas startups, ¿no? Y en el plano de startups y de ingeniería y de todo esto, a mí siempre me ha gustado mucho la etapa inicial, de buscar ideas interesantes y prototiparlas, crear una primera expresión de esas ideas y tal, ¿no? Es un poco mi fuerte ese stage inicial, ¿no? Y muchas veces me he anticipado con ideas a cosas... por ejemplo, yo creé una cosa parecida a Twitter antes de Twitter, que salió en el suplemento Ariadna del periódico El Mundo en su día y tal. Yo creé una cosa que era como Canva mucho antes de Canva. ¿Cómo se llamaban? Posterini. El primero era Ewidi. El segundo Posterini. El que era como Canva antes de Canva era Posterini. Que luego en su momento, pues incluso Canva quería luego adquirirlo, etcétera. Bueno. O sea, llegamos al punto de que, o sea, que no fueron... Alguno de ellos...
no fueron tonterías. No, No era un por proyecto ejemplo- de... O sea, salió a la Sí. luz, tenían usuarios... Posterini, por ejemplo, estuvo en el top 3 mundial de las primeras herramientas para hacer diseño gráfico online, como un Photoshop online, pues Posterini era una de las primeras 3 o 5 del mundo, básicamente. Joder. ¿Ok? Luego, por ejemplo, pues yo qué sé, mi primera en Silicon Valley, en los que visteis la película Minority Report de Tom Cruise, el interface que usaba Tom Cruise, pues yo creé también uno de los primeros de ese tipo cuando todavía no se veía casi nada. O sea, muchas veces he hecho eso, y con Geniverse ahora, ¿no? Las redes ahora, todos los que usáis Midjourney o DALL-E, pues con mi colega Víctor y luego con Diego, Víctor, Diego y yo, ¿no? Creamos Geniverse, que era, pues antes de DALL-E 2, pues también una cosa de ese tipo, antes también de DALL-E 2, ¿no? Entonces ha sido un poco mi fuerte siempre, ¿no? El crear cosas a esa fase de prototipado muy innovadoras antes de su época, ¿no? Y esa es en la parte de ingeniería y técnica y tal. Y luego ya en la parte creativa y artística, pues hay mil cosas. Porque claro, yo empecé con dibujo, con pintura, luego fotografía, donde exhibí en muchas galerías, luego ya pasé al vídeo, al cine, y luego ya mil cosas. Realidad aumentada, realidad virtual, instalaciones interactivas para museos, mil cosas, yo qué sé. Y luego ya lo mezclo todo, porque yo qué sé, luego igual pues he hecho una startup que eran camisetas wearables, camisetas interactivas, gamificadas, donde se mezcla ya lo artístico, lo creativo, con la emprendeduría y lo técnico y tecnológico y todo mezclado. Y al final, pues es lo que he hecho, mezclarlo todo. Yo en la parte... Y luego ya, pues un poco, pues en la parte artística, pues yo qué sé, he exhibido 3 veces cosas en la Bienal de Venecia, con mis películas he estado en muchos festivales de cine ganando premios y cosas así, he tenido instalaciones en museos, instalaciones interactivas, mil cosas, ¿no? Con toda la parte artística y creativa. La parte musical también, por supuesto, es parte de ello. En mi familia somos todos músicos, yo soy compositor, pianista. El cine, luego hablaremos del cine, pero no me quiero meter ahora porque es un tema muy amplio. Y luego, por supuesto, en los últimos años ya la inteligencia artificial, porque todos mis intereses técnicos y tecnológicos han convergido con mis intereses científicos y también creativos en cierto sentido, y mi obsesión con cómo funciona la mente y cómo aprendemos, y ya me metí de lleno ya desde hace bastantes años en la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial he hecho mogollón de cosas, o sea, aparte de obviamente crear plataformas como Geniverse, crear proyectos de investigación como Lost Landscape, que es toda una historia de la que podríamos estar hablando 3 horas, solamente ese proyecto, muchísima divulgación y conferencias y charlas que doy por todos los sitios. He creado cursos también y he hecho mucha publicación también de artículos relacionados, no sé, en inteligencia artificial. Y he creado también, y hasta he creado obras creativas que utilizan datos que salen de redes de entrenamiento de inteligencia artificial. Luego, al final, de nuevo, lo estoy combinando todo, ¿no? Y en la IA es donde estoy más activo hoy en día, junto con lo artístico y creativo también. Bueno, o sea, sí es un poco como muy alto nivel, yo creo que es un poco una introducción, ¿no? O sea, la verdad que me parece... Yo que te conozco, que ahora, por cierto, será divertido explicar cómo nos conocimos, pero me parece muy loco. O sea, digo, muy poca gente conozco que se atreva a hacer estos saltos de un sitio a otro de esta manera. Bueno, que ya has explicado el porqué y no lo digo por decir, sinceramente. Sinceramente es que es como peras con manzanas muchas de las cosas que nos estás diciendo, que tú dices que de alguna manera que no, que todo tiene una raíz muy común, que en tu cabeza no está tan separado como la gente se piensa, ¿no? Pero que incluso yo vengo de la parte también ingenieril, pero también de la parte artística, ¿no? Incluso para mí me parecen como 2 mundos. Entonces, muy interesante. Entonces, vayamos a profundizar en algunos de estos temas. Empecemos un poco hablando de la parte creativa, ¿no? Que algo curioso, para mí, no sé tu caso, pero por ejemplo, otros amigos que tengo muy creativos, que tengo bastantes por suerte al venir del mundo más artístico, pero ya digo, tanto como tú, creo que pocos. Es curioso porque, por ejemplo, muchos de ellos o no beben alcohol, ya son así muy...
excited de por sí. Por ejemplo, ahora antes hemos ido a comer y tú, por ejemplo, no te has tomado ni un café porque es que ya y mucha gente pensará que te has tomado 5, probablemente, cuando te esté viendo. Y no te has tomado ni un café, ¿no? No, estoy batallando la pizza esta, pero estoy resistiendo ahí. Entonces, ¿qué es para ti la creatividad? ¿Cómo viste que tú eras más creativo que la media? Que ya digo, esto es obvio, que eres más creativo que la media. Cuéntanos más sobre eso. Yo creo que para mí la cosa más importante en la vida es la motivación y el entusiasmo, la pasión, básicamente. Vamos a dejarlo en pasión. Yo creo que si tú eres una persona apasionada, en cierto sentido ya eres creativa. Porque si tú tienes pasión por algo, es que para mí es la raíz de todo. Si tú tienes pasión por algo en la vida, es imposible que primero, que no estés interesado en profundizar en el origen de tu pasión. Y segundo, eventualmente, en transformar ese conocimiento que adquieres de profundizar en esa pasión en convertirlo en algo nuevo. Que al final esto es lo que es la creatividad. La creatividad no es más que recombinar lo que ya conoces para de ello sacar alguna variación o algo nuevo y tal, ¿no? Entonces, para mí la creatividad es pasión. Y la pasión está muy relacionada con el concepto de la energía, al final, que es lo que hablas. ¿Vale? Yo antes te contaba que efectivamente yo primero yo no bebo alcohol, no tomo café tampoco. Nunca he sentido la necesidad. Yo le explicaba, de hecho, a una amiga esta mañana que yo doy muchas conferencias. Hay una cosa que disfruto mucho, es dar conferencias y charlas. Y doy muchas y me contratan mucho además para esto y funciona muy bien. Y yo a veces a lo mejor antes de una conferencia tengo sueño, no he dormido bien o lo que sea, pero yo cuando me tengo que activar, me activo. O sea, mi cuerpo se activa y punto. Porque yo creo que se activa porque al final hay una pasión detrás. Hay una auténtica motivación. Si hay motivación, no hay que estar preocupado por ninguna otra cosa. Solo hay que estar preocupado en la vida cuando falta la motivación, básicamente. Y yo creo que la motivación es el núcleo y la fuente de la creatividad. Y yo creo que desde pequeño lo que yo he tenido es motivación y pasión por la vida en general. No quiero ser muy general, pero por la vida en general y luego ya particularmente aterrizándolo por, de nuevo, cómo funciona la mente, los mecanismos de aprendizaje, cosas así. Y luego también por cómo funcionan las cosas también. Yo de pequeño leía mucho los libros de How Things Work, cómo funcionan las cosas y tal, ¿no? Los engranajes y los mecanismos, tanto a nivel biológico como ingenieril. Y de ahí eso te da también mucha base para luego la creatividad, ¿no? Porque es al final escoger las piezas de las cosas que vas aprendiendo, de cómo se arman las cosas y cómo funcionan, para luego armar variaciones de ellas, ¿no? Todo esto que me estás contando de creatividad me recuerda un poco a la historia de cómo nos conocimos, ¿vale? Sí. En este caso, yo estaba en 4º año de Telecos en la UPC. Ajá. Y eso que de repente, no sé cómo, descubrí un programa que hacía un chico que se llama Xavi Verdaguer, que se llama Imagine. Y básicamente juntaban a jóvenes, sponsorizado por empresas, o te llevaban a sitios del mundo como Silicon Valley y cosas así, o hacían programas tipo el que yo hice que se llamaba Internet of Things, que era de resolver temas no sé cómo traducir Internet of Things en español, de Internet de las cosas. Las cosas, sí. Sí, suena un poco así. Suena muy bien. Sí, y te juntaban con empresas. Y entonces, de los primeros días, tuvimos una charla tuya que viniste a la UPC, al Empren, que es donde yo empecé Going, mi siguiente startup, después de aquello, aparte, o sea, todo muy bonito y conectado. Y me acuerdo que empezaste a explicar un método que se llamaba Torch Principle. Correcto. Que era como un software que tú creaste como creatividad y te ayudaba a dos cosas concretas que me acuerdo perfecto. Es fuerte, esto es hace muchos años. Pero tú primero explicabas cómo cómo diverger, perdón, sí, para luego converger. Correcto. Que era como, ¿qué es esto? Que así es como crees que funciona la creatividad y quizá también no sé si tiene algo que ver con cómo funcionan las inteligencias artificiales y tal, que después llegaremos a temas más. Sí, está todo conectado. Está todo conectado. ¿Qué es esto de cómo, o sea, cuáles estas bases de la creatividad de diverger para luego converger? Bueno, básicamente cuando tú estás en un proceso de creación de ideas, de hecho, los principios de convergencia y divergencia se aplican a todo en la vida. Yo, por ejemplo, los explico a la gente mucho en relación con las relaciones entre las personas. Por ejemplo, si yo conozco a una persona nueva, como tú, por ejemplo, al principio, tú y yo divergemos mucho el uno respecto del otro. Luego nos enriquecemos mutuamente mucho porque sabemos muy poco el uno del otro. A medida que nos vamos conociendo más, y por ejemplo, cuando ya hablamos de la gente en pareja y tal, que viven juntos,
pues cada vez empiezan a converger más el uno con el otro, ¿no? Y tienen que hacer un esfuerzo proactivo por volver a traer divergencia a su relación, ¿no? Entonces, cuando tú estás buscando una idea, ya en lo que es en el proceso creativo, lo que tienes que intentar al principio es diverger para ampliar las bases de posibilidades lo más posible, ¿verdad? Como esto obviamente también se hace mucho en el design thinking, donde se aplican muchas de estas técnicas, ¿no? Primero divergir mucho para crear una base muy amplia y después ya comenzar a aterrizarla gradualmente, a convergerla gradualmente a, obviamente, un uso específico, ¿no? Con sus detalles y tal. La diferencia un poco en la metodología Torch, lo que hizo la metodología Torch es, por ejemplo, en Design Thinking, cada practitioner de Design Thinking tiene un poco... Es que ya veo es que me estoy imaginando los comentarios. Vale, Design Thinking. Design Thinking, los practitioners de Design... Vale, Design Thinking básicamente es un método para trabajar, para crear, para resolver un cierto problema, una cierta problemática, para buscar soluciones a un cierto problema o escenario, que está muy enfocado en partir de la comunidad destino de esa solución que tú quieres crear. Entonces el Design Thinking consiste mucho en ir a hablar con la comunidad de destino, a realmente entender qué problema tienen, ¿no? Y luego a partir de identificar las necesidades que tiene esa comunidad, ¿no? Buscar cuál sería la solución que encajaría con esa problemática que tienen y luego cómo se puede obviamente prototipar y crear y tal. Y entonces dentro de ese proceso hay una fase de ideación. Y en la fase de ideación de Design Thinking, cada persona que lleva un proceso de Design Thinking tiene, digamos, como sus diferentes técnicas de ideación, que todos son unos usan unas, otros usan otras, y lo que yo hice con la metodología Torch es un poco, sistematizar, ¿no? Un cierto número de técnicas de ideación que, sobre todo, muy enfocadas en la multisensorialidad y multidisciplinariedad. Muchos habréis oído quizás hablar de la teoría de las inteligencias múltiples o de las múltiples inteligencias de Gardner, ¿no? Que lo que nos dice es que no existe un solo tipo de inteligencia, ¿vale? Existe también la inteligencia emocional, la musical, la analítica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú quieres crear ideación, por cierto, ha salido un estudio hace muy poco tiempo que dice que los niños aprenden mucho más profundamente cuando utilizan un libro de papel que cuando utilizan uno electrónico. ¿Por qué? Porque esto está muy conectado. Porque cuando utilizan un libro de papel, utilizan muchas más... juntas estímulos. Muchas más modalidades sensoriales, ¿vale? Tienes el touch, tienes el toque, tienes el olfato incluso, tienes la visión, tienes muchas más modalidades sensoriales. Pues en la ideación es lo mismo. O sea, si tú nada más intentas buscar una idea, razonando, pensando con palabras, a ver cómo podría yo... Esto no es la mejor forma, ¿vale? Si tú realizas ejercicios de ideación que combinan lo visual, lo movimiento, lo gestual, la corporalización, la actuación, la gamificación, las 1000 cosas que puedes usar combinando sentidos, modalidades y luego ejercicios y juegos y de todo, pues obviamente haces que la ideación sea muchísimo más potente, muchísimo más diversa y muchísimo más poderosa. Y la metodología Torch que creé y publiqué un libro de 400 páginas sobre ello, pues tiene pues muchas técnicas para hacer estos procesos de ideación y luego también muchas reflexiones sobre los procesos de llevar esas ideas después a su implementación e incluso también sobre el impacto en la salud mental de un punto clave en el libro que publiqué, el equilibrio en la mente de las personas entre convergencia y divergencia. Muchos de los que nos estáis escuchando, y tú también, David, si nos miramos a nosotros mismos, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo soy una persona que tiene un buen equilibrio entre mis tendencias convergentes y divergentes? Porque no nos engañemos, las dos son igualmente importantes. ¿Qué sucede cuando una persona tiene un desequilibrio mental y es o demasiado convergente o demasiado divergente? Si es demasiado convergente, sabemos lo que pasa. Una persona demasiado analítica, demasiado convergente todo el tiempo, básicamente muchas veces tiene síntomas de mucho estrés, mucha ansiedad, sensación de vacío, algo les falta, algo en la vida. Pero una persona que es demasiado divergente
tiene típicamente síntomas de no poder encajar muy bien en la sociedad, no ser bueno planificando, organizándose en la vida diaria, y algunos de ellos que ya son demasiado, se terminan, por supuesto, tirándose por la ventana o volviéndose locos, ¿no? Entonces, ambos desequilibrios son igualmente malos. ¿Puedes tener los dos? Porque yo, o sea, digo, ahora que lo dices, Si no eres sé una si- persona muy extrema... Sí, o sea, porque yo soy, me dicen que muchas veces soy muy cuadriculado, mucho, Ok. mucho, y Ok. es que lo soy. Pero después, o sea, me llaman muy, te lo decía antes, que soy muy delusional, ¿no? Sí. Que soy muy soñador, muy loco en pensar cosas que quizás no son posibles o tal de esto. Es y tal. interesante. Y las dos sensaciones que tú has, o maneras Sí. de verte que tú has descrito, que son a veces el estresarte porque algo no está perfecto de alguna manera, pero a veces no sentirte que te adaptas porque no te entienden, porque tienes una manera diferente de pensar de alguna manera, a mí me pasan las dos. Mira, ¿Qué hacemos? No es lo típico, pero tú eres una persona extraordinaria y por eso seguramente te sales... Porque no es lo típico, es decir, la mayoría de las personas, y yo he dado muchísimas workshops de la metodología Torch en 4 continentes diferentes, a muchísima gente, y típicamente las personas tienen una clara tendencia o hacia la convergencia y ser sobreanalítico, etcétera, etcétera, o lo contrario, o hacia ser muy espontáneo, mucho más no divergente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es imposible lo que dices. Lo que dices es... a ver, en todas las personas... Muchos habéis oído hablar de lo de la parte izquierda y derecha del cerebro, ¿no? sí. Que sepáis que esto es una exageración. Vale. ¿Vale? Hay un gran overlapping entre las funciones de los hemisferios en el cerebro. Es cierto que hay ciertas funcionalidades analíticas que se favorecen en la parte izquierda y otras más relacionadas con la creatividad que se favorecen en la parte derecha, pero hay mucho overlapping. Es una exageración hacer esa separación tan clara, ¿vale? Entonces, de la misma manera, en la vida real, para empezar, estos modos están simultáneamente funcionando los dos, ¿no? Y todas las personas tenemos ambas tendencias. Esto hay que clarificarlo, ¿vale? Lo que pasa sí que es verdad que en la mayoría de las personas puedes identificar una cierta tendencia más hacia una que la otra, pero ciertamente es perfectamente posible en personas muy dinámicas, en personas que están como tú, tanto obligadas a trabajar con estructura y con temas formales, pero al mismo tiempo también son creativas y tienen que divergir en ese sentido. Es posible que veas obviamente una complementariedad entre ambas tendencias e incluso, como en tu caso que estás describiendo, el llegar a los extremos de ambas tendencias. Es perfectamente posible también. Luego esto nos puede llevar al tema del sistema 1 y sistema 2 de Kahneman, que está en la inteligencia artificial, que es absolutamente fascinante. Aquí quería... Mira, es que lo siento, pero tenemos que ir directos al tema de inteligencia. Mete caña. No, tenemos que ir a este tema. De inteligencia Vayamos porque es artificial. mi tema Sí, casi favorito. porque es que Sí. tú y yo un día Sí. fuimos por Gracia, aquí en Barcelona, Cierto. a comer a un restaurante y me acuerdo que empezamos, bueno, tuvimos una para mí de las conversaciones más interesantes que he tenido nunca, que básicamente me explicabas cómo funcionaba la inteligencia artificial, pero Sí. me lo explicabas desde un punto de vista muy de cómo funciona el cerebro versus cómo funciona la inteligencia artificial. Sí. Y cómo prácticamente lo que estamos haciendo es mimetizar cómo funciona el cerebro para intentar desarrollar las herramientas de inteligencia artificial, pero tú me decías que casi, claro, que esto es dicho mal, una putada, porque probablemente para hacer un salto, no sé si llamarle evolutivo, pero drástico en la inteligencia artificial, es que tenemos que pensar completamente diferente, porque si intentamos mimetizar algo que ya está, bueno, si llegamos a que una inteligencia artificial funcione como un cerebro, ya esto lo de la AGI, ¿no? Sería espectacular, que ahora podremos hablar si crees que estamos lejos o no. También. Pero claro, sí, quizá es que directamente una máquina que a veces hace shortcuts, ¿no? O se va por caminos que la racionalidad de nuestro cerebro ni llegaría, ¿no? Entonces, diciendo todo esto, empecemos o sea, todo lo que has dicho de creatividad, cómo funciona la inteligencia artificial, empecemos si quieres por este sistema de Sistema 1 y 2, porque para mí es la analogía que es con la que es más fácil que la gente entienda dónde estamos y a dónde vamos y queremos ir. Como ha divulgado con mucho éxito el premio Nobel Daniel Kahneman, podemos pensar que en nuestra mente hay como 2 formas en las que pensamos, que las llamamos pensamiento rápido y pensamiento lento. También las llamamos sistema 1 y 2. Pero yo prefiero pensar en ellas como pensamiento rápido y lento. Y tienen las dos una razón evolutiva para existir.
Es decir, pensar en cualquier organismo. Un organismo se enfrenta de repente a un tigre que lo va a comer. ¿Vale? Ese organismo no tiene tiempo para lentamente ponerse a considerar, oh, un tigre me va a comer, ¿qué voy a hacer aquí? No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que reaccionar instantáneamente, automáticamente, subconscientemente. Eso es lo que llamamos el pensamiento rápido. Es básicamente un encaje de patrones. Tigre, correr. Tigre, correr. ¿Vale? Percepción, acción, percepción, acción, percepción, acción. Y eso es lo que llamamos el pensamiento 1. El pensamiento 1 es muy barato. Es muy barato, es muy rápido y esto es lo que la inteligencia artificial domina a día de hoy. Y podemos establecer una analogía entre ese pensamiento rápido y la intuición humana. Nuestro gut feeling, nuestra sensación automática que nos viene a la mente. Os voy a poner, por ejemplo, uno de los experimentos más fáciles de hacer es, si yo ahora mismo cojo una fotografía de un hombre o de una mujer con cara de asco, que tiene cara de asco, y yo te la presento así, hay una reacción a esa fotografía que tú no puedes controlar, es automática, es tu pensamiento 1 rápido. Debido a lo que hay en tu subconsciente, debido a toda tu trayectoria vital desde el principio hasta el día de hoy, tú vas a reaccionar de alguna manera internamente a esa fotografía y no puedes controlar eso, es tu pensamiento 1. Pero después puedes, de forma lenta, hacer un override, puedes sobreescribir esa reacción con tu pensamiento lento del que ahora hablaremos. ¿Qué es el pensamiento lento? Pues el pensamiento lento es cuando en la vida nos enfrentamos a un escenario para el que no tenemos un patrón aprendido, ahí podemos activar nuestro pensamiento lento para aprender un nuevo algoritmo, una nueva secuencia de pasos para aprender una solución a ese nuevo escenario para el que no tenemos un patrón aprendido. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo aprendo una pieza de piano como pianista, al principio no tengo ni idea de dónde poner los dedos. Entonces ahí tengo que ir lenta, sistemáticamente, conscientemente, con mis mecanismos de atención. Tengo que ir probando, tengo que ir aprendiendo. Eso es pensamiento lento, sistemático. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con ese pensamiento lento? Bueno, primero, gasta muchos recursos, mucho combustible, mucha glucosa. Si estuviéramos todo el día razonando sistemáticamente, analíticamente, buscando esos nuevos algoritmos con nuestro pensamiento lento, nos fundiríamos literalmente. Y de hecho lo podéis ver. Cuando durante un día de vuestras vidas usáis mucho ese pensamiento lento para razonar sobre cosas, vuestro rendimiento termina bajando durante el día, si lo hacéis en exceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que los organismos han implementado para resolver ese problema? La solución es que una vez que aprendes algo con el sistema lento, lo transfieres del 2 al 1, del lento al rápido. Por eso yo aprendo una pieza de piano con mi pensamiento lento, con el sistema 2, y luego se transfiere del consciente al subconsciente y la próxima vez, ya una vez aprendida, que toco esa pieza de piano, es automática, es literalmente automática. Y hay un experimento muy interesante para los que tocáis el piano o los que toquéis un instrumento, que es que si tú aprendes la pieza lentamente, luego se automatiza, la haces automática y mientras tú estás tocando la pieza de piano, si tú intentas analizar conscientemente lo que tus dedos están haciendo, activas el 2 al hacer eso e interfieres completamente, te cargas la performance, te cargas porque es el lento y se carga, interfiere con el rápido, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ahora pensar que ese sistema 1, el rápido, podemos establecer una analogía que es equivalente a la intuición humana, como decíamos antes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la intuición humana? Pensar esto. Vosotros, de nuevo, os enseño la foto de esta persona con cara de asco, o os encontráis a una persona nueva que no habéis conocido, o estáis en una cierta situación y la intuición os está constantemente enviando sensaciones, que son esos encajes de patrones análogos a lo que ChatGPT hace cuando ejecuta sus computaciones en sus espacios latentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la intuición humana? Que la intuición humana siempre os envía una sensación y os la envía como que esa sensación es la verdad. Que es lo correcto y tal. Pero sabemos que la intuición humana se equivoca muchas veces. La intuición humana alucina muchas veces y te da la señal incorrecta muchas veces, que es exactamente lo que hace ChatGPT, porque es equivalente al sistema 1 y a la intuición humana. ChatGPT te da siempre una respuesta con toda la confianza del mundo, con toda la seguridad, como que esta es la verdad, pero por supuesto muchas veces te miente y te alucina porque no tiene ese sistema 2, porque no tiene ese pensamiento lento, racional, sistemático, analítico que te permita supervisar, básicamente, qué es lo que hace. El sistema 2, ese pensamiento lento, lo que hace también es supervisar un poco lo que hace el 1. Y la forma en la que esto funciona es que, como humano, yo estoy recibiendo las sensaciones del sistema 1 todo el tiempo y yo, si soy una persona muy reactiva, como hablaba antes ese filósofo del que hablabas, si soy una persona muy reactiva, yo voy a automáticamente reaccionar a esas sensaciones del sistema 1, pero puedo hacer otra cosa.
puedo ser más reflexivo y activar mi sistema 2 para básicamente modificar o actuar o sobreescribir o reflexionar sobre esas sensaciones y transformarlas en una cosa diferente con mi pensamiento lento y mi sistema 2, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial hoy en día, la inteligencia artificial ha dominado o domina a un nivel sobrehumano ese pensamiento 1. Es básicamente un equivalente a una superintuición humana o a un supersubconsciente humano. Por eso yo llamo la era actual la era del supersubconsciente. Pero lo que no ha dominado todavía es ese pensamiento lento. Ese pensamiento analítico lógico, analítico y racional, sistemático, que si lo hubiera dominado, pues no estaría obviamente alucinando de las maneras tan absurdas en las que las hace a menudo. Que para quizá bajarlo a palabras más simples sería que lo que ya se sabe o lo que ya está aprendido lo vomita mejor que un humano porque tiene una memoria pues mucho más infinita, etcétera, etcétera. Sí. Pero si te sales un poco de la línea preestablecida y quieres ir a algo más allá, pues aquí esto aún no está dominado, ¿no? O sea, básicamente, como tiene un subconsciente tan gigante, o sea, que es como millones de veces más gigante que nuestro subconsciente, y recordemos que esto es una cosa muy importante, porque tú y yo en la vida tenemos un tiempo limitado. Yo me gusta pensar en el subconsciente como si fuera una olla de cocina, donde echas ingredientes y se combinan, ¿no? Entonces tú y yo tenemos un tiempo limitado en la vida para echar ingredientes ahí, de experiencias, de cosas y tal, y de repente llega la IA y lo que te da es un subconsciente del tamaño de millones, billones de veces más grande, ¿no? Entonces, con ese subconsciente puede hacer una cosa, puede interpolar entre todo ese conocimiento también. Lo cual quiere decir que aunque le pidas cosas que no son exactamente los patrones que tienen, porque nuestra intuición, por cierto, también hace eso. Nuestra intuición, cuando no encuentra el patrón exacto de lo que le pides, te da una aproximación. Lo que pasa es que esa aproximación a veces es incorrecta. Vamos a eso, porque me encantó esto, lo hablamos hace tiempo y por eso quiero ir a eso. ¿Cómo funciona nuestra memoria a nivel interpolación, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué quiere decir esto de interpolar y todo el rollo. Bueno, vale, pues es muy fácil. Es decir, si vosotros pensar en un conjunto de puntos, ¿vale? Ahora vamos a pensar en un conjunto de puntos, la típica gráfica donde tienes la X y la Y, y ahí tienes un conjunto de puntos, ¿no? Interpolar básicamente es, si tú, por ejemplo, puedes interpolar linealmente o puedes interpolar con una curva o de mil formas, ¿no? Pero vamos a pensar en la forma más fácil, que es con una línea. Si tú linealmente unes diferentes de esos puntos, los puntos que se encuentran entre esos dos puntos son interpolaciones, básicamente. Son básicamente puntos intermedios entre esos dos. Y es fácil llegar a ellos. Porque si yo tengo dos puntos de referencia, nada más tengo que seguir una línea para encontrar otros puntos en el medio. Entonces, si tú me pides una información y yo no tengo esa exacta, pero tengo dos que están en el medio de ella, interpolando puedo llegar a ella. Entonces, ¿qué pasa? Las redes de inteligencia artificial tienen tantísima información abstracta en sus espacios latentes que son capaces de interpolar de forma muy potente, ¿vale? Y darte cosas que igual no son exactamente lo que aprendieron, pero son interpolaciones de ello. Pero luego vamos al otro tema. Una cosa es la interpolación y otra cosa es la extrapolación. Y la extrapolación ya es otra cosa. La extrapolación es, no vamos a encontrar una cosa que está entre los dos puntos, sino una cosa que está fuera de esos puntos, pero que si tú has aprendido lo suficiente a partir de todos esos puntos, tú deberías ser capaz de saltar a ese otro punto. Pero eso es mucho más difícil ya. Vale. Y ahí es donde la inteligencia artificial tiene problemas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de esta cosa. Mi hermana un día me dijo, quiero crear con Midjourney la imagen de un gorrión que está bajando unas escaleras y lleva una guitarra española clásica, pero la lleva sostenida encima de su cabeza. ¿Vale? O sea, no preguntaré el contexto. Es una cosa muy rara. Pero entonces, tú a Midjourney, sí, Midjourney te puede crear el gorrión bajando las escaleras, sí. Llevando una guitarra, sí. Llevando la guitarra aquí, sí. Pero llevando la guitarra así, no es capaz porque no es capaz de extrapolar ahí. No es capaz de... Y lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo muy divertido. Le dices, hazme un plato de espaguetis, ¿vale? Pero no hay espaguetis. Los espaguetis son bailarinas con sus cuerpos entrelazados, ¿vale? Pues es muy difícil que te lo haga. Y siempre te pone espagueti. Le dices, no pongas espaguetis y te los pone. Porque él... El plato de espagueti... Te lo asocia y punto. Y lo de unas bailarinas en vez de los espaguetis es una extrapolación, un salto muy grande ya. Y le cuesta mucho, lo cual no quiere decir, ojo,
Si ahora me llega uno y me dice, oye, esa cosa que dijo Ideami la acabo de hacer y funciona. Muchas veces lo que pasa es que a medida que continúan añadiendo más y más fuerza bruta, las interpolaciones que pueden hacer son cada vez más amplias. Hasta que eventualmente, y por cierto, para los que no lo sabéis, porque hay mucho hype, cuando la gente publica en Twitter muchas veces, o alguien importante publica, esto no lo hace bien, no sé qué, los de OpenAI y tal, lo que hacen es hacer otro fine-tuning de su modelo y añaden concretamente esos casos que han fallado para que no pasen. Una guarrada, esto es una chapucilla. Pero no es que es una chapuza, no es que de repente puedan extrapolar, es que están otra vez interpolando a través de datos nuevos que les han hecho un fine-tuning, ¿ok? Un refinado ahí de entrenamiento y tal. Interesante. Bueno, sí. Conectando esto de cómo funciona la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, cómo funcionan nuestros recuerdos, es algo muy parecido, ¿no? Que es algo muy... que cuando lo hablamos me pareció muy interesante porque tú me explicabas que al final es esto que nosotros también hacemos hallucination, ¿no? Esto hallucination es cuando la inteligencia artificial se inventa algo, ¿no? Y esto nos pasa en nuestros recuerdos. Sí, ya sé a lo que te refieres, que es algo fascinante. Por cierto... De nuevo, toda mi pasión por la inteligencia artificial viene al final por mi pasión por cómo funciona nuestra mente. Efectivamente, yo siempre le digo a la gente en muchas de mis conferencias de que cuando nosotros recordamos algo que nos ha pasado, esa vacación que habéis tenido en algún sitio y tal, la estamos reinventando, pero literalmente la estamos regenerando. O sea, el cerebro humano no tiene la capacidad, ni sería energéticamente viable, ni tendría sentido, el almacenar todos los detalles de cada experiencia que vivimos. Lo que el cerebro humano almacena son, de nuevo, expresiones latentes, abstractas, de lo más importante de esas experiencias. Es un proceso de compresión. Por eso, en la inteligencia artificial se utiliza mucho compresión, descompresión, y en el cerebro humano también. Entonces, cuando tú recuerdas esa vacación que tuviste, esa experiencia, estás, de nuevo, desinflando, descomprimiendo esas expresiones comprimidas, latentes de esa experiencia y la estás regenerando. ¿Y cómo la estás regenerando? Pues se ha demostrado con estudios de memoria que tú cada vez que recuerdas algo que te ha pasado, lo pasas a través del filtro de tu situación actual, de tu estado emocional actual, y cada vez que recuerdas algo, lo recuerdas de una manera diferente, totalmente influenciado por tus emociones actuales, por tu estado actual, e incluso hay estudios que demuestran que cuanto más recuerdas algo, más lo modificas. Porque básicamente es como si extraes algo del disco duro, ¿okay? Lo reinterpretas y luego lo vuelves a grabar. Y si estás haciendo esto constantemente, cada vez lo vas distorsionando más, básicamente. Qué bueno, es súper interesante. O sea, que es verdad que quizá nosotros recordamos algo súper vívidamente de cuando teníamos 8 años, que es como difícil de acordarte, ¿no? Y literal puede ser algo que prácticamente completamente nos lo hemos inventado porque hemos quizá ido repitiendo esta historia 5 años seguidos a todo el mundo, o porque recordamos una imagen y de esta imagen nos hemos inventado una historia completamente de esto. ¿Puede pasar esto? Pasa todo el tiempo. Pero además, seamos honestos todos con nosotros mismos. Vosotros, cuando interactuáis con otras personas, os ha tenido que pasar múltiples veces de decirle a otra persona, oye, eso no es como me estás diciendo. Y la otra persona te dice, estoy seguro de qué es lo que estoy recordando. ¿No os ha pasado eso? Sí. Nos ha pasado 1000 veces a todos. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues está pasando que los dos estáis reinventando y regenerando esa cosa que pasó. Y es muy posible que ninguno tiene razón, o que seguramente lo más típico es que uno tiene más razón que el otro. Uno tiene mucha más razón que el otro, uno lo está distorsionando más que el otro, o de una cierta manera, pero eso es así. Y es un tema de eficiencia energética. El cerebro humano, como sabemos, funciona con 20 vatios de potencia, lo equivalente a una bombilla de la porra, básicamente, ¿vale? Nada que ver con los gastos de las GPUs de las redes de hoy en día, ¿no? Súper eficiente. Está enfocado en ser muy eficiente y con muchas técnicas. La técnica de la esparsidad también, esparsidad en las interconexiones, en las activaciones de las neuronas, y luego estos mecanismos de compresión, de básicamente en almacenar lo que es la esencia más abstracta de las cosas, y por lo tanto, cuando luego la recuperas, la tienes que... es decir, es una lossy compression, es una compresión con pérdida de datos. Luego al descomprimirla tienes que regenerarla. Por eso se dice, estamos en la época de la IA generativa, y todos nosotros tenemos una IA generativa. Y esto nos lleva en la cabeza, nos lleva a un tema súper fascinante. A ver. Que es el tema, ya es un tema tremendo, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros estamos viendo esta máquina de aquí, ¿okay? Mira, se acaba la batería de la maquinita, la pobre. Sí, la batería. Bueno, sí.
como nuestra maquinita hoy se estrena, soy tan listo que bueno, que no la he cargado. Entonces, cuando desaparezca, le decimos adiós. Le decimos adiós, pero esto lo hace todo mucho más auténtico. Exacto, y ¿no? estamos en casa aquí. 100%. Entonces, cuando nosotros miramos esta máquina, sabemos que esto en realidad, ¿qué es? Esto es un conjunto de átomos y ondas electromagnéticas, la radiación, aquí tal cual. O sea, lo que reciben tus sentidos, lo que recibe tu retina y todas las partes de ti, ¿qué son? Son ondas electromagnéticas y fotones y etcétera, etcétera, ¿no? Esto no. Entonces, ¿qué es esto realmente? Esto que estamos viendo aquí es la combinación en el cerebro de dos cosas. Lo que llamamos un prior y la percepción. ¿Qué significa esto? Por una parte tenemos la percepción. La percepción es pues la radiación, ondas electromagnéticas y todo esto que recibimos. Y por otra parte está el prior. ¿Qué es el prior? Esto es fascinante. El prior es nuestro modelo del mundo. ¿Qué es un modelo del mundo? Pues un modelo del mundo es algo que los bebés tienen muy poco de ello y nosotros tenemos algo mucho más sofisticado. Un modelo del mundo no es más que una expresión simplificada y abstracta en nuestro cerebro de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las cosas, de qué aspecto tienen las cosas. Por ejemplo, si tú estás en tu casa ahora solo esta noche, ¿vale? Y estás en tu habitación y de repente sales de tu habitación hacia la cocina y hay unas sombras por aquí y de repente piensas que has visto una persona, hay una persona en la cocina. ¿Por qué piensas que has visto una persona en la cocina? Porque tú tienes un prior en tu modelo del mundo que te dice que una cierta combinación de formas y tal es lo que una persona representa. Y tú ves una cierta combinación de formas y esa cierta combinación de sombras la podrías interpretar de muchas maneras, pero tus conocimientos, tu modelo del mundo, tus priors, es lo que te hace pensar que hay una persona en tu cocina. Y luego, cuando te mueves y tal, de repente eso se disuelve. ¿Por qué? Porque recibes más percepción desde otros ángulos. Digamos que hay una batalla constante entre percepción y modelo del mundo, y prior, ¿vale? Y cuando estamos viendo esto, lo que estamos viendo aquí es una combinación de la percepción que llega a nuestros sentidos y nuestro modelo del mundo, nuestro conocimiento previo de qué aspecto se supone que tienen las cosas, etc. Y esa combinación genera algo que es lo que tú y yo estamos viendo. Y se genera a través de lo que tenemos en el cerebro, que es un modelo generativo. Como si dices una red de IA generativa. ¿Qué es lo que tenemos? Una red de IA generativa que se alimenta de la percepción y se alimenta de nuestro modelo del mundo, de nuestros priors. Prior se llama. Sí. Priors, en inglés, sí. ¿Qué traducción sería? Priors es conocimiento a priori, realmente es lo que estamos diciendo, ¿vale? Esto nos lleva un poco a la matemática bayesiana y otros temas de los que no tenemos que hablar, pero básicamente la matemática bayesiana, ¿no? Nuestro conocimiento previo, básicamente, ¿no? Pero esto es algo muy importante a considerar, que es que de nuevo vamos al tema de la alucinación, es decir, cuando tú estás viendo cualquier cosa en la vida, al final estás reinterpretando no solo las memorias, lo que os quiero decir es que no solo estás reinterpretando el storage, las memorias que tienes en tu mente, pero incluso en tiempo real. De ahí vienen las ilusiones ópticas. ¿De dónde creemos que vienen las ilusiones ópticas? Las ilusiones ópticas vienen de la combinación de una percepción y unos priors de lo que tú piensas, de dónde piensas tú que debería venir la luz. Por ejemplo, muchas ilusiones ópticas se basan en el prior que tenemos en nuestra mente, de porque vivimos en un planeta donde el Sol está arriba de nosotros, tenemos un prior, digamos una creencia previa. También puedes traducir un prior como creencia previa. Quiero decir, ¿vale? creencia limitante, que a veces la gente dice lo de creencias limitantes, de, hostia, es que yo Sí. no veo más de allá de aquí porque me han enseñado que esto tiene que ser así, ¿no? Eso es un prior, Sí. ese es un prior, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos condicionados a pensar que la luz típicamente viene de arriba, porque es el sol, ¿vale? Entonces, muchas ilusiones ópticas, por ejemplo, se basan en que tú estás condicionado a pensar que la luz viene de arriba. Y entonces te diseñan un cierto patrón que al activar tú ese prior te hace ver una cosa de una cierta manera muy loca o lo que sea, ¿vale? Eso es por ponerte un ejemplo, ¿vale? Tenemos un montón de priors, tenemos un montón de creencias previas que nos predisponen a interpretar las cosas de una cierta manera. Por eso, cuando la gente habla de la verdad, ¿pero qué verdad? Toda nuestra interpretación de todas las cosas está extremadamente condicionada, y eso nos podría llevar ya a lo del libre albedrío, pero está extremadamente condicionada por multitud de priors que tenemos. ¿Y de dónde vienen esos priors? ¿De qué época de tu vida, David, vienen esos priors? ¿De cuándo vienen? Vamos a meternos a... ya es que le estoy viendo la cara y ya sé que nos vamos a meter en un... ¿Cómo se llama? El rabbit hole, ¿no? En el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. Entrando en el tema de
El libre albedrío. El libre albedrío. Ostras. Bueno, primero, ¿qué es el libre albedrío? A ver, el libre albedrío es la opinión de si las personas cuando toman una decisión, y aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Primero, el tener metas en la vida, el tener goles, metas. ¿De dónde salen los goles y las metas? Primera pregunta. Segundo, una vez que tienes un gol o una meta, la decisión de hacer algo respecto a un gol o a una meta es una decisión que tú tomas independientemente en este momento presente. Por ejemplo, yo ahora decido levantarme, ahora en este momento. Es una decisión que yo he tomado ahora. Me está hackeando el podcast, hoy. Y después, fuera de cámara, no sé cuánto. No. Es una decisión que yo estoy tomando ahora o es una decisión que está totalmente precondicionada y, digamos, es determinista en cierto sentido por todo lo que ha pasado anteriormente en mi vida, ¿no? Vale, esto es el libre albedrío. ¿Y Sí. tú qué crees sobre esto? Mira, yo estoy muy alineado con el científico de Stanford, Robert Sapolsky. Para los que no conozcáis a Sapolsky, Sapolsky es maravilloso. Es uno de los científicos pues más conocidos en el mundo, básicamente, y es un divulgador extraordinario. Y él acaba de publicar un libro que se llama Determined. Determinado. Y trata totalmente sobre este tema. Y este libro es una continuación de otro libro que tiene él que se llama Behave, donde te explica cuando tú tomas una decisión, qué es lo que ha pasado en tu organismo un milisegundo antes de tomar esa decisión, qué es lo que ha pasado un minuto antes a nivel neuronal, horas antes a nivel hormonal, días antes, años antes, a diferentes niveles, ¿no? Biológicos, etcétera, etcétera. Pausa aquí, porque es que cuando hablamos del libre albedrío, mucha gente se lo toma desde una manera súper, ¿cómo decirlo? Teórica o muy, llamémosle filosófica, sobre todo. Pero tú me estás diciendo que este buen señor lo trata desde un punto de vista científico, ¿no? En este caso, Sapolsky lo trata desde un rigor científico y biológico y fisiológico muy, muy estricto en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que mucha gente lo trata este tema desde un punto de vista filosófico, pero yo creo que si queremos tener una opinión sobre este tema, tenemos que aterrizarlo un poco, ¿no? Y de eso va un poco el tema de Sapolsky, ¿no? Entonces, yo resueno bastante con Sapolsky, pero vamos a ver, porque aquí el tema se complica, ¿vale? Yo creo que el libre albedrío no existe. Eso es lo primero. Es decir, que estamos predeterminados a algo. Sí. Yo creo que todas las decisiones que tomamos, inclusive todo lo que estoy haciendo ahora, todo mi comportamiento, todas las palabras que te estoy diciendo, están absolutamente precondicionadas desde cosas que han ocurrido en mi infancia, desde todo lo que... De hecho, hay muchos estudios que Sapolsky cita en su libro, estudios increíbles de cómo niños, y por supuesto que siempre va a haber algunas excepciones, ¿vale? Hablamos de la mayoría. Niños que han estado en un cierto entorno, que se han criado de una cierta manera, y tú puedes predecir con altísimo acierto cierto tipo de, ¿sabes?, de éxito o fracaso que van a tener de adultos, ocupaciones que van a tener, cosas que les van a pasar con muchísima precisión. Pero esto es interesante porque entonces aquí ya no sería libre albedrío porque ha sido, tú dices, quizá la experiencia de los primeros años de vida te marca mucho el futuro. Esto estoy completamente de acuerdo, pero obviamente ya no has nacido así, sino... el mundo te ha llevado en una dirección concreta, ¿no? No sé si me estás entendiendo. O sea, al final no ha sido libre albedrío, ha sido pues que los años primeros de vida, igual que has dicho que, por ejemplo, para la inteligencia son muy importantes, para aprender. Estás diciendo que los años primeros de vida te han condicionado todo el resto. Sí. Vale. Y esto ya no es libre albedrío. Eso ya no es libre albedrío. Exacto. Por eso digo, eso no es libre albedrío, ¿vale? Vale, por eso te digo que estrictamente, mi opinión es que no hay libre albedrío. Pero ahora pasamos al siguiente punto. Bueno, espera, que no me he expresado bien. Sí. No se podría definir con esto si es libre albedrío o no, porque de alguna manera ya has tenido libre albedrío durante los primeros años de vida. No, pero aquí es donde Sapolsky te diría... Aquí es donde Sapolsky te diría, que yo resueno con eso también, que, vamos a ver, esto es como lo que dicen en inglés, turtles all the way down, ¿no? Claro, si tú empiezas a seguir esta línea para atrás, vas a encontrar que los condicionamientos nunca se terminan. Vale. ¿Entiendes? Vale. Pero ahora, el siguiente punto es que no importa. ¿Qué significa que no importa? Vamos a ver. Cuando yo tomo una decisión, a mí lo único que me importa es si yo tengo la sensación de que la estoy tomando o no. Y la respuesta es que sí. El mundo es extremadamente complejo, ¿no? ¿Por qué los cerebros humanos realizan mecanismos de compresión? Porque la complejidad que nos rodea es excesiva, no es inmensa.
esa complejidad, de hecho esto se relaciona también, es que son temas infinitos, ¿vale? Con la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, ¿vale? Es decir, sabemos que en un sistema cerrado la entropía aumenta. Es decir, si tú tienes un sistema cerrado con un cierto número de elementos y dejas que pase el tiempo, el desorden, la información aumenta, ¿vale? Y de hecho, los seres humanos lo que somos entidades que resisten la entropía. Somos entidades de entropía negativa. Esto es una cosa fascinante también. Pues la entropía sería como una unidad de medida del orden o el desorden. Exacto, sí, es un poco exacto, del desorden un poco, ¿no? Entonces, el tema es que toda esta gran complejidad, toda esta tendencia a la entropía que nos rodea, hace que si tú fueras una entidad que fuera capaz de adaptarse a la entropía, por ejemplo, si tú tienes una serie de moléculas de gas en el aire, llega un momento en que a ti te parece que el desorden aumenta mucho, según la ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque cognitivamente tenemos un horizonte cognitivo y no podemos seguir el comportamiento de esas moléculas. Pero si tú pudieras seguir el comportamiento de esas moléculas, no pensarías que la entropía aumenta. Lo que te quiero decir es que esta es otra cosa que nos hace ver la relatividad de la vida. El hecho de que nosotros seamos criaturas cognitivamente limitadas, que tenemos un horizonte cognitivo, es lo que hace que nos parezca que, por ejemplo, hay una segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía. ¿Vale? Pero este es un tema muy profundo y muy Casi extenso. también filosófico. Y muy filosófico también. Pero volviendo al libre albedrío, el tema es que hay tanta complejidad que nos rodea que nosotros, aunque sea todo determinista, no lo podemos percibir así. Nosotros percibimos, ¿me entiendes? Y por eso te digo que no importa porque nuestra sensación es que somos libres para decidir. Pero ahora llega la pregunta más difícil para la gente, porque hay mucha gente que va a estar diciendo, si escuchan esto, no, esto es una tontería, por supuesto que yo estoy tomando mi decisión, ahora levanto el teléfono y no sé qué. Vale. Pero ahora llega el tema de los goles y las metas. Y esto sí que es complicado. Vamos a ver. Tú imagínate que se te ocurre un día que quieres estudiar una cierta cosa. O se te ocurre un día que quieres ir de vacaciones a no sé dónde. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esa ocurrencia? ¿Hay algo en ti, hay alguien en ti que dice, me quiero ir de vacaciones a Francia? ¿Es así? ¿O es más bien que hay una serie de procesos internos a ti muy complejos, llenos de creencias previas y priors y condicionamientos que se van combinando y de repente resultan en me quiero ir de vacaciones a Francia? Porque es diferente. Vale, pero si eso es así... ¿Ves por dónde voy? Veo por dónde vas perfectamente. Si eso es así, ¿quién marca? ¿Sabes? Aquí entramos casi en el concepto de Dios, o llámale... O sea, cuando nacemos, tú dices que es posible... ¿O lo dices con 100% certidumbre? No. Voy a dejar una cosa clara. Yo soy una persona pasional y a veces parece que lo digo muy radicalmente, pero no estoy seguro al 100% de nada. Luego, es posible que sí haya libre albedrío, ¿vale? Vale. Quiero dejarlo claro. Vale. ¿Tú crees, Sí. ¿Tú crees, digámoslo así, que no existe el libre albedrío? Es decir, estamos predestinados a algo. Pero aquí es donde llega el truco. Ojo, no es que estemos predestinados a algo. La complejidad tan inmensa que nos rodea, el efecto mariposa y todo esto, hace que a lo que estamos predestinados no está bajo nuestro control. Porque, vamos a ver, lo que estamos diciendo es que lo que nos va a pasar está predeterminado, pero está predeterminado por procesos complejísimos que nos interrelacionan a todos. Todos habéis conocido lo de la serie de los 3 cuerpos, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Y obviamente ahora se ha puesto de moda, pero vamos, lo hemos sabido desde siempre esto, ¿no? Los 3 cuerpos son 3 cuerpos, no son 1000, ni 1.000.000, son 3, ¿vale? Entonces, vamos a pensar ahora no en la complejidad de 3 cuerpos interactuando, sino en la complejidad de billones de elementos interactuando en el mundo. Entonces, esto es lo que le cuesta a la gente quizás... Explica el problema de los 3 cuerpos. El problema de los 3 cuerpos es si tú tienes 2 cuerpos celestes, ¿sabes? Un planeta y un satélite, están interactuando en el espacio y la fuerza de la gravedad, a medida que se orbitan el uno al otro, pues hace que uno tire del otro con la fuerza de la gravedad. Y eso con 2 cuerpos se puede predecir muy bien y muy fácilmente. Pero en el momento en que añades un tercer cuerpo, simplemente el hecho de añadir un tercer cuerpo hace que esas fuerzas de la gravedad que se tiran y aflojan de unos cuerpos a otros se conviertan en algo complejísimo que es básicamente muy difícil de predecir o digamos de predecir con gran exactitud. ¿Muy difícil o imposible? No, mira, justo escuchaba a Stephen Wolfram hablar de esto el otro día. No es imposible. Porque a mí... No es imposible. A mí me recordaría, que supongo que estoy equivocado, que como a una ecuación, digamos, con 2 variables, sumándole alguna variable ¿Sabes más. cuál es el problema? Te digo cuál es el problema.
no es imposible para casos concretos. Lo que no se consigue es digamos, una solución general para todo ello. No se consigue. Lo que sí se puede conseguir son soluciones específicas para casos específicos digamos, con parámetros iniciales específicos. Para eso sí. Vale. Esto está relacionado con algo que dice Stephen Wolfram, un científico fantástico que os lo recomiendo mucho, que es el tema de la computación irreducible, que es una de las razones por las que la IA todavía se va a encontrar con límites. ¿Qué es lo que quiere decir la computación irreducible? Quiere decir que hay ciertos procesos complejos en el universo que tú no puedes predecir por adelantado a dónde van a llegar, a no ser que paso a paso los ejecutes a través del tiempo, paso a paso, en todas sus fases de computación. Y hay muchas partes, digamos, computacionales en el universo que tienen esta propiedad, básicamente. Interesante. Esto sería sí. que lo puedes comprimir mucho menos, de alguna manera, porque es que directamente no puedes encontrar una fórmula. No puedes encontrar una fórmula, un patrón y tal que lo sinteticen. No puedes. Simplemente hay muchísimos procesos que no puedes hacer y eso. Entonces tiras de fuerza bruta. Entonces, lo que tienes que hacer es, efectivamente, tienes que coger la fuerza bruta para literalmente ir paso a paso, a ver, básicamente ejecutarlos paso a paso con fuerza bruta, efectivamente, a ver hasta dónde llegas. Y por supuesto, está relacionado, porque todo está relacionado, y podríamos estar aquí 25 horas, con el famoso de P igual a NP, ¿no? Los NP problems, lo del famoso problema de la informática, de la computación también, de los problemas de la complejidad de ejecución informática y tal. Bueno, pero bueno, todo esto a qué iba, porque el libre albedrío. El libre albedrío, madre mía. Bueno, pues entonces, pues el tema es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que no es ningún problema el pensar que todo está determinado, pero todo está determinado en la interconexión extremadamente compleja entre billones de entidades, que todas ellas están preinfluenciadas y predeterminadas, pero la combinación de todas esas, digamos, de todos esos determinismos, ¿qué es lo que construye? Algo imposible de predecir. Algo, pero es que esta es la diferencia que hace Stephen Wolfram. Ojo, Stephen Wolfram hace una diferencia absolutamente clave de entender. Una cosa es que algo se pueda predecir y otra cosa, es decir, una cosa es que algo se pueda predecir y otra cosa es que tú lo puedas y que otra cosa es que esté determinado o no. Esto es lo que quiero decir. Es decir, la clave donde la gente entra un poco en conflicto, ¿okay? Es en que ellos piensan que tienen control o que en cierto sentido igual pueden predecir lo que pueden hacer, ¿vale? Claro. Sin pararse a pensar que eso no quita que esto sea algo, lo contrario, que la gente piensa que nadie puede predecir lo que ellos van a hacer a continuación. Eso. La gente piensa, ahora mismo tú, David, no puedes predecir lo que yo voy a hacer ahora a continuación, ¿vale? Pero eso no es incompatible con que esté determinado, con el hecho, por ejemplo, es que por ejemplo, si os leéis el libro de Determin de Sapolsky, alucinaréis, porque hay ejemplos increíbles de cosas muy básicas, como si yo voy a coger este vaso de agua o cosas así, y cómo te explica cómo están completamente condicionadas por algo que ha pasado ayer o lo que sea. Quiero decir que la pizza que te has comido hace un rato. Exacto. Por ejemplo, la pizza que yo me he comido hace un rato contigo está condicionando seguramente muchas cosas que yo estoy haciendo aquí ahora. Y eso puede parecer una chorrada. Me estás diciendo, bueno, Javi, pero eso no es algo importante. Pero tú has decidido comerte la pizza. Yo he decidido, pero yo seguramente he decidido comerme esa pizza, pues por muchas razones, porque hacía mucho que no me comía una, porque hoy me siento de una cierta manera, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy, muy interesante. Es un tema muy complicado. Y me ha gustado. Yo es un tema que he leído bastante, sí. Me interesa, y no había llegado al punto, la verdad, de pensar, vale, no, puede estar, entre comillas, predestinado. La cosa es que es imposible predecirlo porque hay tantos cuerpos, llámale, tantas cosas en esa ecuación tan compleja que ni tú ni nadie... Porque claro, si todo estuviera predestinado, podríamos llegar al punto de, vale, pues alguien puede descubrir la fórmula de esta determinación. Esa es la psicohistoria de Gary Sheldon en Fundación de Asimov. Vale. Sí. Que alguien descubre la fórmula. Sí, una fórmula para... Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué Aunque bueno. es a nivel macroscópico en su caso. No es a nivel de personas, es a nivel macroscópico en el caso de Fundación de Asimov. No es alguien que descubre la mecanística matemática para predecir el comportamiento de las sociedades, pero a un nivel macro, no micro. Pero bueno, qué bueno. Es qué un bueno. poco la historia de Fundación. Pues... Pero sí, lo que más quiero hacer un énfasis para los que nos escucháis es la diferencia entre
que algo sea predecible y determinista. Son cosas diferentes, ¿vale? O sea, algo puede ser no predecible por la complejidad asociada, pero puede todavía ser determinista. Claro. Aquí es donde la gente se confunde y dice, no, pero es que eso es imposible de predecir. No tiene que ver una cosa con la otra. Muy interesante. Sí. Muy interesante y saltamos de eso a otro punto Sí. que está, bueno, todo está interconectado en esta conversación. Todo está interconectado. Van saliendo, van brotando. Un poco más, un poco menos, pero todo estaba Sí. interconectado. Pero hablemos de la AGI. Sí. ¿Qué es esta AGI? Que no sé. La inteligencia artificial general. Esto se supone que es el objetivo de la IA, que es llegar a un tipo de inteligencia artificial que sea en teoría tan general y tan potente como la de los humanos. Pero aquí hay mucha controversia, y yo estoy alineado con gente como Yann LeCun, que dicen que este término es incorrecto. Porque todas las inteligencias son especializadas, no son generales. La inteligencia humana es adaptativa. Realmente es muy mala para muchas cosas y es muy buena para cosas que les son importantes para sobrevivir y para adaptarse a su entorno. Luego, el término inteligencia artificial general realmente no es correcto. Pero bueno, pero lo que quiere decir básicamente es una inteligencia básicamente que aúne el sistema 1 y el 2. Estamos hablando de crear una IA que tenga el pensamiento rápido y el lento, el 1 y el 2. Y el que nos falta, sobre todo, es el lento. Y que el que nos falta es el lento, es el 2. Y, o sea, primero de todo, ¿qué pasaría? Bueno, dos cosas, dos grandes preguntas. Sí. ¿Qué crees? Porque si lo supiera alguien, ¿qué crees que pasaría si consiguiéramos esta AGI? Sí. Y si quieres empecemos por esta incluso. ¿Cómo de lejos crees que estamos de esta AGI? Bien, buena pregunta. Yo creo que estamos, por supuesto, mucho más lejos de lo que los hypers de Twitter andan haciendo en Twitter, que se pasan 2 cuadras, ¿no? Es que hay gente que literalmente está diciendo que el AGI es dentro de 4 meses. ¿Sabes? O que ya se ha descubierto. O que ya se ha descubierto. Con lo ¿sabes? de Q estrella. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, esto obviamente es una exageración absurda, ¿vale? A ver, yo sigo mucho la investigación académica y lo que tenemos ahora es mucha gente investigando en crear nuevos tipos de arquitecturas de IA que implementen el pensamiento lento. Entre ellos están OpenAI, están los de Meta con Yann LeCun y toda esta gente. Y bueno, entonces está mucho más cerca de lo que pensábamos antes, mucho más cerca. Pero no está tan cerca como nos quieren hacer creer muchos, ¿vale? Inténtalo cuantificar. O sea, Lo intento cuantificar. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de llegar a esa combinación de pensamiento rápido y lento en la próxima década, sin duda, y potencialmente antes del 2030. O sea, yo creo que básicamente la investigación académica ahora es muy intensa en esa dirección. Y es posible que dé frutos en los próximos 2 años, esa investigación, pero de ahí a que se llegue a algo realmente, digamos, bien extendido, puede que pasen otros 2, ¿no? Entonces estamos en 2024. En el mejor caso, dentro de los próximos 3, 4, 5 años, en el mejor caso. Si no, en la siguiente década, digamos. ¿Hay algún reto? Ahí tú podrías decir el gran reto a superar. O sea, Sí. ¿es un tema de volumen de información? ¿Es un tema de No. hay una paradoja de No. algún tipo? No, vamos a ver, el gran reto, primero hay una cosa muy importante que la gente entienda. Hay que quitarle el tema de la conciencia de esto, ¿vale? La gente dice, la IA, cuando tenga AGI, tiene que ser consciente. Esto no es necesario para nada. Tú podrías tener una IA con pensamiento rápido y lento, súper potente y súper tal, pero que no fuera self-aware, ¿no? Que no tuviera pues esa sensación de conciencia que tenemos los humanos, que ni siquiera entendemos qué es la conciencia. Claro, aquí ¿Vale? llegaba, Ok. ¿no? Pero aquí sería preguntarle casi a la máquina, a la IA, ¿estás bien? ¿No? Y que te podría decir, Pero la "Me máquina siento te bien". lo va a decir, ¿no? O sea, el problema es, vamos a llegar obviamente en un futuro bastante cercano a la situación de pues eso, clonar una entidad que sea como David, como tú o lo que sea, a la que sea indistinguible de ti y a la que le puedas preguntar si estás bien y te va a decir que sí, pero aunque te diga que sí, tú no sabes si esa persona tiene esa misma sensación de self-awareness, de conciencia que tenemos nosotros, o si es simplemente un zombie. Un zombie. Simplemente está ejecutando su pensamiento lento y te dice, sí, según mis parámetros estoy bien. Claro, ¿Vale? claro. Esto ¿Y si nosotros lo hacemos igual?
Exacto. ¿Por qué creéis que me apasiona este mundo? Porque yo siempre digo en mis conferencias que para mí la IA es una historia de la desmitificación de la existencia humana. A través de la historia del ser humano pensábamos que éramos el centro del universo, vimos que no era así, Copérnico. Pensábamos que éramos muy diferentes al resto de los animales, vamos descubriendo que no tanto. Pensábamos que el proceso creativo era que te toca una varita mágica y de repente vemos que con la IA generativa el 99% de ello lo podemos automatizar, bla, bla, bla. Pensábamos que el lenguaje humano tenía esta complejidad en sus patrones y vemos que no lo es tanto porque con ChatGPT ya esas regularidades se encuentran. Y, en mi opinión, la última cosa que la IA va a desmitificar es seguramente el tema de la conciencia y todo eso también. Y alcanzaremos la respuesta ahí, ¿no? Un poco. Pero bueno, el mayor obstáculo, me preguntabas, para llegar ahí, ¿no? No, o sea, el mayor obstáculo, ahí estoy alineado con Lecon, es que si tú piensas en el cerebro humano, ahora mismo los sistemas como ChatGPT son sistemas end-to-end. O sea, una entrada, computación, salida. Vale, pero el cerebro humano tiene muchos módulos diferentes. Tiene el hipocampo, que es un módulo para la memoria, ¿no? Tiene los ganglios basales, que están muy relacionados con el sistema 1, con los comportamientos automáticos. Luego todo el córtex prefrontal, que tiene mucho que ver con el sistema 2, con ese pensamiento lento, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tiene el cerebelo, con todo el tema relacionado con el movimiento. Entonces, tenemos que irnos hacia arquitecturas más multimodulares, ¿ok? Multimodulares que te permitan... Y sobre todo, el mayor desafío de todos, David, son los modelos del mundo, ¿vale? Esto es muy importante ¿modelar entender. el mundo, quieres decir? O sea, modelar el mundo significa arquitecturas de inteligencia artificial que tengan una representación simplificada, abstracta de cómo funciona el mundo. Porque si tú tienes eso, David, ya no alucinarías tanto. Porque antes de dar una respuesta a ChatGPT, usarías su modelo del mundo para razonar si tiene sentido dar esa respuesta o no. Y ahora mismo no puede hacer eso. Ahora mismo, en los parámetros de los espacios latentes de ChatGPT, hay un cierto modelo del mundo implícito en sus parámetros, pero no explícito. Necesitamos un modelo del mundo explícito. ¿Qué significa eso? Pues entrenar una arquitectura a propósito, y hay una que ya ha propuesto Jean LeCun, que se llama la arquitectura JEPA, J-E-P-A, ¿vale? Que es un modelo del mundo que tú explícitamente lo entrenas a que sea capaz de predecir a partir del estado actual del mundo cuál va a ser el siguiente estado del mundo después de percibir algo o después de actuar de una cierta manera. Digo, Sí. no sé si tiene algo que ver o no, pero hace unas semanas o un mes estaba con un chico... ¿Quieres más agua? Tú mismo. Okay. Hace unas semanas estaba con... es el armario al lado. Hace unas semanas estaba con un hombre, con un chico que se llama Manel Sort, que era el CPO de King, de la empresa de Candy Crush, etcétera, etcétera. Sí. Y me enseñó un modelo... que se llama, no me acuerdo, se llama como Wall 3 o no sé si te llega a sonar, me estoy inventando el nombre, era algo parecido. ¿Wall 3? Sí, era algo así, en el cual básicamente es un modelo como bastante evolucionado, entre comillas, que ha parametrizado de una manera bastante simplista el mundo, de manera que si le pasas como unos inputs, tú le dices pues cómo evolucionará esto dentro de 3 años o 4 años. Ajá. Ya buscaré si no el nombre. No vale. Te suena, ¿no? Wall 3. Bueno, es que me he inventado el nombre. Sé que tiene algo que ver con el 3, okay. Está por allí, y no sé si el Wall también creo que está por allí. No, Wolf, no sé, vale. El nombre no me suena. Ya digo, si a alguien le suena, pero quizá me lo he inventado. Sí, de todas formas, esto todavía nadie lo ha solucionado. O sea, ni siquiera está cerca nadie. O sea, que eso igual es un ejemplo pequeñito o algo así, pero nadie está cerca. Lo más cerca ahora mismo... Tira la silla un poco más aquí, sí. Porque creo que saldrás fuera de cámara, pero... Sí, lo más cerca... Lo más cerca ahora mismo son las arquitecturas JEPA, J-E-P-A, de Meta, de Jean LeCun. Y OpenAI, ahí venimos a lo de QStar y todo esto. OpenAI se supone que están trabajando, obviamente, bueno, y Google también. Entonces, todos estos están trabajando en esa dirección, porque todos saben que la siguiente meta es el pensamiento lento, la planificación y los modelos del mundo. ¿Tú sabes cómo funciona un modelo estrella de estos? Sí, los Q estrellas, sí. Eso es aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning. Pero bueno, vamos a decir una cosa clara, ¿vale? Es que me parece súper... O sea, es que no sé si a la gente le parecerá una fricada o no, pero me parece como que... O sea, a todo esto, que ahora llegaremos a... ¿Qué crees que pasará si conseguimos esta Azure? Sí. ¿Vale? Que yo creo que es la gran pregunta. Sí, hay mucha gente preocupada también por los trabajos y todo eso. Yo
para mí un gran tema que quiero 100% tratar hoy. Sí, sí, me encanta ese tema. Sí. Sí. Pero digo, ¿no te das...? Bueno, obviamente yo creo que la respuesta es que sí. Pero ¿no te da la sensación que las cosas están evolucionando a una velocidad Sí, que sí, nunca total. se ha visto en la historia? A ver, es que literal, Sí, sí, o sea, no, literal, total. a mí si me viene alguien y me dice, ¿qué estudio ahora? Sí. Tendría mis ideas. Como tú has dicho, más de ahora, más Sí. quizá generalista y unos temas más así, más que concreto y tal. Creo que... Pero No, es yo muy estoy- difícil. Está cambiando todo a una velocidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le digo a la gente siempre que me preocupan más los chicos de 15 años de hoy en día que los de 50, que la gente de 50. Uf, pues mira, primer tema casi que no estamos de acuerdo. Pues no estamos de acuerdo. Sí, qué bueno, porque yo digo, mira, por suerte o por... Sí, por suerte, iba a decir por desgracia, no. Por suerte, yo creo que... Yo pues no creo que tenga problemas en esto, por lo menos en No, mi vida. claro. En esto, en otras No. cosas no sé. Pero entonces, pues siempre me he espabilado, hago cosas, saco de aquí, saco Claro. de allá y siempre pienso más allá, ¿no? Y entonces, aunque salga esta AGI, que ahora llegaremos a esto, Sí. pues yo creo pues que yo pues construiré AGIs o Claro. trabajaré Bueno, tal. tú porque eres un mega crack, pero tú no eres un ejemplo del estándar de la población. No, Así que- tampoco, pero bueno, pero yo Sí. pienso en mi madre o mi padre, que digo, pues que tienen pues, alrededor de 60 años y que de alguna manera pues tienen su trabajo pues más de funcionario, etcétera, etcétera. Pero yo y te lo tal. razonaré el porqué de eso. Claro, o sea, a menos que se cambie el sistema productivo o entramos en unos temas más de renta básicas universales y tal, que es otro Que eso- gran que eso tema. es otro tema, otro tema. Otro Pero eso gran yo te tema. lo razonaré. ¿Por qué? Porque hay un tema del que la gente se olvida siempre, que es el tema de la inercia. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué se sigue utilizando el lenguaje de programación COBOL en los bancos? Porque ya está tan dentro de este mundo, pues que dices, ahora no me pondré coste hundido, ¿no? Lo que se llamaría a veces coste Exacto, hundido. ¿no? Esto va a seguir pasando, ¿vale? Es decir, yo os puedo decir que el efecto de la IA en profesiones como el diseño gráfico ya se siente algo, pero ya, o sea, ya había gente que a estas alturas estaban prediciendo que muchas cosas empezarían a colapsar y por supuesto que no es así. Es decir, el efecto inercia, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, la gente que ahora mismo tienen 40, 50 o lo que sea por ahí, simplemente por efecto inercia ellos van a llegar en mi opinión, lo más probable, al final de su camino sin grandes contratiempos. Te lo digo también por el efecto de la experiencia. Es decir, una persona de 40 o 50 tiene una experiencia acumulada gigantesca y precisamente la IA sobre las nuevas generaciones va a provocar el efecto parado. Esto también es un tema gigantesco, en el tema de la educación y el impacto de la IA en las nuevas generaciones, ¿no? Pero el tipo de experiencia y de esfuerzo que acumula una persona, eso más el efecto inercia, en mi opinión, a la gente de esas generaciones les va a llevar hasta el final de su recorrido sin grandes problemas. En cambio, una persona de 15 años hoy en día, a ver, y lo digo un poco en broma porque, a ver, para una persona de 15 años hoy en día es mega excitante la situación actual, pero al mismo tiempo también es muy difícil de predecir cuáles van a ser los roles del mercado de trabajo dentro de 5 años o de 10 años, o qué es lo que va a ser. Es súper, súper difícil de predecir. ¿Qué pasa si conseguimos la AGI, o sea, la inteligencia artificial generativa? Os voy a dar la respuesta que está buscando todo el mundo. Lo primero, hay mucha gente preocupada. Yo os digo, primero si llegamos a la AGI será una cura de humildad, porque puede ser que veamos que la IA nos hace ver que igual no éramos más los seres humanos que un eslabón más en la evolución de la inteligencia en el universo. Tuvimos nuestro turno, no quiere decir que nos terminemos ahí, pero que en cierto sentido estamos dando el palito a lo que viene después. Eso por una parte. Pero ahora pensar en otra cosa que es muy interesante. Yo siempre pienso muchas veces que cuando dentro de 50 o 100 años miren a cómo era el mundo en el 2024, pensarán, caray, esta gente hacían estas cosas con, no sé, el tabaco, cómo trataban a los animales a veces o al planeta, iban a trabajar, mira, los tenían dentro de estos centros donde estaban como esclavos, iban todos los días a las 9 de la mañana, hacían una cosa que no les gustaba, tenían que sonreír a su jefe y dirían, esta gente eran medio bárbaros, medio locos y medio esclavos y tal, ¿no? Porque en esa época, en una época en la que ya existirá esa inteligencia artificial general, pues ya no habrá que hacer eso. Ya no tendrás que ponerte a hacer algo que no te gusta en el trabajo para trabajar, podrás elegir lo que te apetece hacer, tendrás pues eso, mucha más... Si os das cuenta, cuando pensamos en nuestros padres, en las generaciones previas, tenían mucha menos libertad que nosotros, ¿no? Muchos ya tenían que trabajar.
sino que tenían que trabajar de lo que les decían que tenían que trabajar. Nosotros ahora, por lo menos, podemos elegir más lo que queremos trabajar. Y en el futuro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que literalmente puedas hacer de una forma todavía más flexible en qué quieres invertir tu energía y tu pasión, ¿no? Entonces eso es algo positivo dentro de todas esas preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Pero si llegamos a este punto... o sea, tú dices que quizá incluso podremos decidir no trabajar. Sí, obviamente hay el tema del UBI, Universal Basic Income. ¿Que en español sería? Sería salario universal. Renta básica universal. Sí, esto lo que quiere decir es que si la IA es tan potente, seguramente podrá resolver todos los temas de productividad, todos los temas, digamos, de industria y de todo lo que se tenga que hacer a nivel productivo en el mundo, con lo cual los humanos no tendrán que encargarse de esas tareas y por lo tanto, en vez de que nos paguen un salario por hacer un trabajo, podremos recibir un salario que vendrá del trabajo realizado por la IA, de esa productividad, y que nos dará a nosotros un salario universal básico para que lo dediquemos nuestro tiempo a lo que nos apetezca, básicamente. Obviamente aquí entran temas muy, muy complicados, incluso los podemos conectar con el famoso tema de la inmortalidad. Si tú fueras inmortal y vivieras para siempre, llegaría un momento en que te aburrieras, en que no sabrías qué hacer con tu tiempo, ¿no? Y realmente conecta un poco con eso. Si tú tuvieras un salario básico, que no tuvieras que trabajar por él, ¿dónde encontrarías la motivación? Y la encontrarías para... Qué guay, o sea, sí que es verdad, nunca había pensado eso porque habrá cosas como quizá el ocio tomará una posición mucho más importante, de alguna manera, ¿no? Porque necesitaremos nuevos estímulos, tendremos más tiempo libre. Sí, ¿no? O sea, yo creo que va a ser muy complicado por cómo funciona el sistema dopamínico de nuestro cerebro, ¿no? Los sistemas de recompensa en nuestro cerebro. Sabemos que los sistemas de recompensa en el cerebro funcionan de manera que cuando tú tienes un chute de dopamina, porque has realizado algo o anticipas la realización de algo que te va a dar placer o que te gusta o lo que sea, si realizas eso muchas veces, eso crea un condicionamiento y no solo pues necesitas hacer eso de una manera más intensa para recibir la misma satisfacción, sino que después tienes esos bajones post-dopamínicos que son todavía más bajos por debajo del baseline también, ¿no? Ese funcionamiento del cerebro humano no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay un peligro de que si el AGI se alcanza pronto, psicológicamente no estemos preparados para eso. Es decir, que psicológicamente no estemos preparados para de repente tener todo el tiempo a nuestra disposición para hacer ¿qué? Claro. ¿Vale? Claro, es que a mí lo que no me... O sea, el AGI se conseguirá, yo creo. Sí, o sea, no hay duda, no hay duda. 5, 10, se conseguirá. 200... Se conseguirá y yo creo que bastante pronto. Se conseguirá. Entonces, la cosa es... El problema, como yo digo, es el tiempo, ¿no? Normalmente las invenciones o la evolución había sido un proceso muy lento, ¿no? Exacto. Pues yo qué sé, en millones de años aprendimos a ponernos en dos patas o en miles. Ahora aquí, por favor, antropólogos y tal, no me digáis. Entonces, después, de ponernos de pie a empezar a dibujar en las paredes, pues tardamos muchísimos años también. Pero después de este punto, al empezar a hablar y tal, no pasó ya tanto. Pero después del punto de hablar, o sea, la historia tal y como la conocemos, son prácticamente 2000 y poco más años. Correcto, correcto. Sí, ya me entendéis, ¿no? Pero Cristo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues 2000 años. Y lo vemos muy lejos. Decimos, ostras, Cristo. Exacto, es ¿no? verdad, es verdad. Ostras, Cristo. Entonces, sí. Ahora todo lo que estamos viendo, pues ¿cuánto tardamos? Pues quizá tardamos 1500 años o así en todo lo que serían empezar algún tipo de revoluciones industriales, etcétera, etcétera. Pero de esto a Internet ya pasaron cientos de años en vez de 1000 años. Y de esto, del Internet a la IA, ya han pasado decenas de años, ya no cientos de años. Hay que pensar que la IA se empezó a establecer en los años 50 y estamos son apenas 70 años. Claro, y 70 que han sido exponenciales. Y estamos en las puertas del AGI, o sea, realmente es una locura. Claro, y 70 que los primeros fue todo ultra lento. Exacto, y ahora en cada mes estamos doblando el conocimiento anterior. Ha sido como así. Entonces, mi gran duda es si esto pasa demasiado rápido, ¿no? Porque pongamos en un caso... reduzcamos al absurdo de mañana se inventa la AGI y aparte, ¿vale? Primer punto, y pongo un extremo más, y mañana Elon Musk se pone a comercializar ya sus robots súper asequibles, que imagínate que te valen como un iPhone,
¿vale? Te valen 1.200 euros y que tú ya puedes tener, pues para los trabajos repetitivos o manuales de peso, etcétera, etcétera, pues ya tener este robot. Que son dos cosas que pasarán. Sí. Lo único que lo estoy reduciendo mucho en el tiempo. Estoy diciendo mañana, ¿vale? Sí. Entonces, yo en este caso creo que empezarían mega manifestaciones, habría un caos, ¿sabes? No sé si guerra mundial, Sí, si por no, eso pienso, estoy totalmente de acuerdo. Por eso una cosa que defiendo en muchas conferencias es que de la misma forma que hay una conferencia mundial sobre el clima, eventualmente va a tener que suceder una conferencia mundial sobre la IA. Porque hace falta coordinación global. O sea, no puede ser que pues lo mismo que se está haciendo en la ONU con ciertas cosas o en la Conferencia Mundial del Clima. Tiene que haber una coordinación global para precisamente regular. Una cosa es la velocidad a la que progrese la IA, que es la que tú estás diciendo, y otra cosa es la velocidad a la que se autorice que disrupcione esa evolución los mercados de trabajo, otras facetas de la vida de las personas, etc. Ahí, obviamente, va a haber intervención estatal y de mecanismos de regulación y de todo para evitar ese caos, porque lo habría, obviamente. Habría ese caos. Y además hay el peligro que tú mencionaste antes, el peligro de un mundo de diferentes velocidades. El peligro de que se formen partes del planeta que estén mucho más retrasadas que otras respecto a ese AGI cuando llegue también, ¿no? Ahí yo creo que lo que va a haber va a ser un gran acuerdo global. Esperemos, básicamente, es lo que tiene que haber. Lo cual no quita que existe ese peligro de que, obviamente, agentes de diferente tipo intenten hacer, obviamente, cosas subterráneas, ¿no? Claro, por lo que dices de la inercia, sobre todo, yo me imagino, por decir a alguien, China, Sí. diciendo, a ver, estamos ahora que tenemos esto, y es que si no hacemos caso a este ¿cómo se llama? Acuerdo global, Sí. es que literal, es que evolucionamos cada día que pasa o cada mes que pasa, evolucionamos 1 año o 2 años más rápido de lo que está evolucionando Estados Unidos Sí. hace un tiempo. Ostras, no me voy a cerrar las puertas. O sea, Claro, y entrar una guerra de... pero- Es como esto es el prohibir la inteligencia artificial, que es como prohibir la evolución, de alguna manera es limitar algo, porque sí, porque yo entiendo... Bueno, es que al final se puede ver como una arma, ¿no? Pero tú puedes hacer un Sí, tratado se puede ver como un para... arma. Un tratado nuclear, un tal para... Pero es que es muy comparable, porque piensa también una cosa. Cuando tú piensas en Llama 3, piensa que a un gobierno como el chino no le interesa para nada que algo que llegue ya al nivel de una AGI esté por ahí suelto al acceso de cualquier persona en cualquier sitio. Luego, a ellos también les interesa que haya una especie de acuerdo de límites o global o algo de este tipo. Y luego está lo que llamas tú de la comparación con las armas y tal, ¿no? La deterrencia en cierto sentido. Porque la IA, por supuesto que cuando pensamos en los ejércitos del futuro que se viene y tal, va a ser todo impulsado por la IA. La IA es un arma en muchos sentidos. Entonces, al final va a ser las grandes... ¿Sabes? los grandes países, los grandes núcleos de poder van a tener sus IAs y van a estar un poco, digamos, sosteniéndose los unos a los otros en prevención también. Porque, es que tengo tantas preguntas y no me las estoy apuntando porque si no estaríamos 6 horas. Es fascinante, es fascinante. ¿Cómo serán las guerras del futuro? Porque yo siempre había pensado que primero eran guerras pues, más físicas, no eran armas físicas. Sí. Y mucha gente decía que después serían armas más químicas. Pero yo creo que ya casi el punto químico ya lo hemos saltado mucho, ¿no? Llevamos casi a guerras económicas, o sea, tú puedes hacer devaluar la moneda de otro país y hacer que el país se vaya a bancarrota, etcétera, etcétera. Pero ahora ya llegamos a otro tema a otro tipo de guerras, incluso que son guerras, ¿cómo decirlo? Incluso psicológicas, porque la IA crea contenido en masa, Exacto. deepfakes. No puedes controlarlo, va más rápido que lo que tú puedes llegar a leer o procesar. ¿Cómo crees que sean las guerras del futuro? Bueno, primero hay una cosa muy importante. Un tipo de guerra que podría pasar si no tenemos cuidado es, hoy en día nos reímos un poco de los deepfakes, nos reímos de ello, pero esto podría convertirse en un problema absolutamente gigantesco. Una de las últimas investigaciones de hace apenas unos días es un sistema nuevo de IA al que tú le puedes dar una sola imagen, no un vídeo, una imagen de la cara de David, una. Y con esa imagen y un audio, que puede ser un audio de tu misma voz clonada o puede ser un audio de otra persona, te construye un vídeo totalmente realista con gestos, o sea que la cara gira, o sea, en 3D y todo, pero desde una foto, os digo, ¿vale? Entonces, podemos pensar que esto es un arma también. Es un arma, obviamente, que la puedes usar para hacer fraude, para hacer 1000 cosas maliciosas, ¿no? Entonces...
hay un movimiento que está empezando ahora, que es el movimiento de la Responsible AI, IA responsable. Una de estas iniciativas es lo que se llama la CAI, Content Authenticity Initiative, que fue fundada por Adobe, pero es open source, y se han unido a ella Google y Sony y todas las empresas. Y básicamente están creando una serie de herramientas para básicamente a través de todo el pipeline de creación de contenido poder introducir meta tags invisibles y otro tipo de cosas para poder traquear desde el inicio cuando algo ha sido intervenido por la IA, algo ha sido creado con IA, o la IA está involucrada de una cierta manera, ¿no? Vale, pero Sí. o sea, si quieres, o sea, de alguna manera deberían ser las IAs o la gente que crea estas IAs de una forma consciente, deberían querer introducir estos metadatos. Claro. Porque si no lo haces, Sí. ahora igualmente puedes detectar patrones que puedes ver esto es creado por IA o no, que creo que en texto ya no se puede o ya es muy difícil. En texto no han conseguido que funcione bien. De hecho, OpenAI tenía una herramienta y la dio de baja porque no era suficientemente buena. Exacto. Es un problema muy complicado. De hecho, por eso, porque detectarlo es muy complicado y eventualmente será imposible, por eso hay que intentar introducirlo desde el inicio. Pero aquí vamos a dos cosas. O sea, la primera es que este movimiento, lo que os quiero comunicar con aquí es que el movimiento de la IA responsable y la IA ética son dos movimientos que están adquiriendo muchísimo volumen de gente trabajando en ello y muchísima importancia, y son precisamente movimientos que van a intentar evitar que esto se descontrole hacia el futuro y que ya son muy activos. Pero por supuesto tenemos el tema que tú estás mencionando. Por mucho que haya IA ética y responsable, si hay ciertos grupos que no quieren aplicar esas cosas, pues eso va a ser un cierto problema. Pero bueno, la respuesta a eso es que si tú lo piensas, eso normalmente no se termina convirtiendo en un gran problema, normalmente. Piensa, por ejemplo, en temas de copyright en YouTube y otro tipo de temas donde lo que suele suceder es que la mayor parte de la gente sigue las reglas, pero luego hay un grupo pequeño de gente que decide no seguirlas. Pero mientras la mayor parte de la gente las siga, no se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque los que las siguen denuncian a ese pequeño grupo o lo detectan de alguna manera. Y digamos, la comunidad ayuda a detectar a ese pequeño grupo. Es un poco al final el mismo problema del blockchain, ¿no? Sabemos que el blockchain y el Bitcoin y todo esto funciona mientras no haya una gran parte de la red, ¿verdad?, que se decida revelar, ¿verdad? Y en cierto sentido está sostenido por eso. Teoría de juegos. Teoría de juegos, al final, teoría de juegos, ¿vale? Y esto es un poco lo mismo. A lo que vamos es a intentar conseguir un cierto equilibrio. Por eso mi película de Ameline 77 va sobre una partida de ajedrez entre los humanos y la IA. Y va justo sobre esto. Estamos intentando... para publicidad, Ameline. Bueno, sí, es una de las películas que Sí. bueno, entre otras cosas, como hemos dicho, Javier Sí. hace películas y Ameline, bueno, es una peli que ha ganado 2 grandes premios, si no me Sí, equivoco, ¿no? sí, y ahora va a estar presente en el mercado profesional del Festival de Cannes. Y entonces el concepto un poco es que precisamente estamos todos inmersos en una especie de partida de ajedrez metafórica entre la IA y los humanos, y lo que buscamos son unas tablas. Sabemos que no podemos ganar, la partida no la podemos ganar, lo sabemos. Tampoco la queremos perder, eso sería la gran catástrofe con el AI. Luego buscamos unas tablas, y esa especie de tablas más o menos frágiles es justo esto de la teoría de juegos que estábamos comentando. Son unas tablas donde haya mucha más comunidad mundial que siga estas iniciativas de la IA responsable y de la IA ética, y que ese pequeño reducto que no la siga no pueda básicamente hacer nada importante porque sean denunciados por los yo por otros. si acaso siempre a ChatGPT y tal le digo por favor y gracias a las cosas. Sí, yo he hecho bromas también de ese No, tipo. sí, no, ya digo. Es que me siento raro no haciéndolo primero muchas veces, pero Sí. 2, así no se me revela. Yo creo Claro. que si algún día se ha de revelar, pues la IA mirará su base de datos y mirará quién ha sido majo, ¿no? Yo creo que sí, yo con creo que ellos sí. y quién no, ¿no? O sea, Sí. claro, porque al final lo que estás diciendo es hacer tablas, casi es un poco... que es teoría de juegos, es saber cómo... Sí. Para hacer la IA hemos hecho como intentar mimetizar de alguna manera cómo funciona nuestro cerebro, hemos Sí. dicho de una manera. Sí. Entonces, pero de alguna manera, ahora debemos de entender cómo la IA irá evolucionando sola, porque ya se han visto, no sé si esto es bulo o no, pero ya se han visto IAs que se van por caminos que no sabían, no se sabía por lo menos cuando se programó que irían esta tal, ahora esto si quieres lo desmitificas, Sí. pero si esto es así, ahora nuestro trabajo casi es pensar hacia dónde irá la IA,
para, entre muchas comillas, Sí. hacernos amigos suyos, ¿no? Sí. Saberla utilizar de una Sí, manera que, sí. que buscamos esta... ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama cuando las plantas y los humanos... bueno, cuando un animal y otro ¿Sinergia o qué? No, cuando Ah, no. un animal se aprovecha de otro Parasi- animal... parásito, parasitismo. Hay una palabra que ahora Ah, me simbiosis. sale. Simbiosis. Bueno, amigos, llegamos a final de podcast obligado. Porque pero nos ha pasado de todo. Sí. Se ha ido cámara por recalentamiento todas. Sí. Se han ido baterías, se han ido tal. Bueno, todo lo que os podéis imaginar, pero hemos hecho lo que se ha hecho lo que se apoyó, ¿no? Como dirían. Soy aquí ya la Agi. Pero bueno, vamos a terminar solo con este Sí. tema, que así ya Bien, estamos. terminemos Pero con- yo creo que esto da para parte Simbiosis. 2. O sea, Estamos en sí, da sí, para pero si parte la dos. gente quiere, Da para parte obviamente. dos. Si la gente quiere. Tendremos que hacer parte 2. Sí. Pero, Sí. vale, estábamos diciendo Sí. que de alguna manera tendremos que aprender cómo mimetizarnos o cómo hacer esta simbiosis entre la IA, o sea, los robots, por decirlo así, y nosotros, si queremos poder, entre comillas, sobrevivir Sí, con claro, esta claro. inteligencia Sí, artificial estoy de general. acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, la tenemos que ver como una compañera, como una amiga, en vez de como una enemiga, y hacer todo lo posible para que... A ver, mi último corto, el que rodé en Islandia, Ida, ¿ok? Es una trilogía, trata exactamente sobre eso, el tema del alineamiento, que es un tema en el que hay mucha inversión en startups ahora. ¿Cómo resuelves el alineamiento de los valores de las IAs con los de los humanos? Es un tema que no está resuelto todavía, ¿vale? Y, por ejemplo, esta película trata sobre ese tema. Si hay, por ejemplo, una gran catástrofe climática o algo, y las IAs identifican que los culpables de esa catástrofe somos los humanos, y se supone... Claro, es que querrán exterminar. Y se supone que ellas están empujadas a proteger tanto al humano como al planeta y entran en contradicción. Pues es un ejemplo, es por un ejemplo, ¿vale? Pero el tema de alinear esos valores de la IA y los humanos es muy complicado y es esa simbiosis de la que estamos hablando, ¿no? Hay gente que piensa que es irresoluble, básicamente, ¿vale? Porque hay gente, por ejemplo, en una conferencia alguien se levantó y dijo, pero vamos a ver, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre los humanos sobre la alineación de nuestros valores, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo entre las IAs y los humanos? Que es un punto interesante, es un punto interesante. A ver, yo creo que conseguiremos llegar a un cierto punto. Si recordamos a Asimov, los libros de Asimov, ¿verdad? Tenemos lo de las leyes de Asimov, ¿no? Eso es un ejemplo en la ciencia ficción. Obviamente no será eso, pero llegaremos a algunas maneras de constreñirlas y reconducirlas hacia lo que a nosotros nos conviene. Y yo creo que se llegará a eso, ¿no? La gran pregunta, por supuesto, volvemos al tema de Stephen Wolfram, la computación irreducible. ¿Cómo vamos a poder evitar los edge cases, esos casos laterales indetectables, esa complejidad que nos podría sorprender y crear una contradicción como sucede hoy en día con los coches eléctricos de Elon Musk, Sí. que de tanto en tanto pues, se encuentran con un caso impredecible? O sea, este ejemplo sería el de, por ejemplo, un coche si tiene que... Es la decisión, la mítica, el dilema. O sea, el dilema Sí. de, por ejemplo, un coche tiene que decidir entre... solo tiene dos opciones, o seguir recto o ir a la derecha. Sí. Y digo, y delante hay un abuelo y a la derecha Sí, hay un niño correcto. de 5 años. Correcto. Entonces, de alguna manera tiene que decidir matar a uno de los dos. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? Y esto probablemente se tiene que programar, o sea, o no, porque de alguna manera tomaría una propia decisión según lo que crea la IA. Claro, en una IA que tuviera modelo del mundo y sistema 2, AGI, podría usar su razonamiento ahí para ver que ella tiene unas preferencias de proteger al humano y de que, por lo tanto, obviamente no quiere matar al humano, pero si se encuentra en una disyuntiva de que no tiene más remedio que matar a uno u otro, pues obviamente tendría que razonar cuál de los dos tendría más sentido. Tiene menos valor. Obviamente, ¿no? Pero, a ver, tenemos que ser realistas y pensar que en los hospitales de España esa decisión se toma también a menudo. O sea, Claro. muchas veces... Claro, pero aquí la cosa es de quién es la no culpa. digo a menudo, pero a veces... o en las guerras, bueno. Y la gran cosa es de quién es la culpa, ¿no? Porque, Sí, porque sí. normalmente es, vale, este médico ha tomado esta decisión o este comité de Sí, ética, ¿no? Que por exacto, cierto mi madre exacto. está en un comité de ética Muy en un hospital. Muy interesante. Es verdad. La tendremos que entrevistar. Sí. Pero esto en este caso es, claro, ¿quién es? ¿Es Elon Musk porque es el Claro. dueño de Tesla? Sí. ¿O es la IA? ¿No? Porque, ¿sabes? Bueno, aquí hay mucha gente que dice que si la IA llega a tener self-awareness y conciencia, debería también tener derechos fundamentales y también quizás responsabilidades, y quizás entonces veríamos a IAs apresadas o lo que fuera, ¿no? Veremos sindicatos de IA. O sindicatos de IAs también. A ver, hay mucha gente que está contra eso, que dicen que al final la IA, las IAs están siendo creadas para
ayudar a la sociedad y que por lo tanto deberían estar a nuestro servicio y no tienen por qué tener ese tipo de derechos. Pero volvemos a lo mismo. Si empezamos a pensar en que la IA, en que nosotros no somos más que un eslabón más en la evolución de la inteligencia en el universo, y si realmente la IA llega no solo a ser más inteligente que nosotros, sino también a ser más profunda y más moral que nosotros. Porque seamos realistas, ¿somos los humanos realmente moralmente defendibles siempre? ¿O a veces somos realmente crueles y un poco patéticos, ¿no? ¿Y si la IA llega a ser una entidad muchísimo más moralmente profunda que nosotros? Bueno, por lo menos será más racional, casi seguro. Eso seguro, ¿no? Pero en ese sentido, ¿por qué no tendría que tener sus derechos también? ¿No? Es un tema muy difícil. Que aquí me parece interesante, y cerramos con esto, que, por ejemplo, claro, nosotros seguramente en el dilema persona de 80 años, persona de 5 años, querríamos que sobreviviera la de 5 años probablemente, ¿no? Porque tiene más que vivir, porque tal de esto seguramente. Pero quizá la IA dice que, claro, tiene más sabiduría la persona de 80 años. Claro. Eso... Entonces es interesante que... Esa preferencia, ese prior, hay un tema del que no hemos hablado en esta charla, quizás en la segunda parte, que es profundísimo, que es entre un tipo de inteligencia artificial que es el de hoy en día y paradigmas completamente diferentes, como el de la inferencia activa de Carl Friston, que son, digamos, paradigmas para crear IA que no tienen nada que ver con el de OpenAI y que se basan mucho en la matemática bayesiana, que de nuevo se parece más al cerebro y de nuevo trabaja mucho en combinar la percepción con los priors, con las creencias previas. En este caso, ese tipo de inteligencia artificial podría tener codificado en la mente de la IA que tiene una preferencia, un prior que nosotros hemos puesto o que ha aprendido o que hemos puesto de que prefiere dar más prioridad al que de alguna manera es que nosotros, que es esto, que sí que se lee mucho sobre el tema, que nosotros estamos dándole bias, ¿no? Como, sí, es un bias. ¿Cómo se llama en español? ¿Bias? Es una desviación en realidad, pero es una desviación de una creencia. Es mejor pensar en belief, una cierta creencia. Claro, nosotros ya le estamos, es lo que le decimos, por ejemplo, si ponemos mucho contenido, entrenamos la IA con mucho contenido de hombres blancos, siempre si le pones un prompt de hazme una imagen de tal, te saca un hombre blanco, ¿no? Sí. Entonces eso igual, si quizá lee la literatura de internet, de alguna manera salvará al niño, no porque crea que es lo más tal, sino porque ya no le hemos, de alguna manera, tal. Y con esto cerramos diciendo que quizá no hay libre albedrío para las IAs. Ciertamente, quizás... ¡Ostras! ¡Qué final más épico! No, estoy de acuerdo. Vamos a ver, si estamos hablando de que... Por supuesto, vamos a ver, las IAs hoy en día es pura computación, literalmente son sumas y multiplicaciones y transformaciones lineales combinadas con no lineales, ¿vale? Y eso al final es completamente determinista. Claro, bueno, en verdad tiene... Es completamente determinista, ¿vale? Y aunque hagamos eso todavía más complejo, por supuesto que no tienen su libre albedrío. Y al final volvemos a que nos parecemos mucho más. Yo siempre digo que la IA es una historia no sobre las máquinas, sino sobre nosotros mismos, sobre las personas. Nuestros padres, ¿verdad? Nos ponen priors en nuestras cabezas también, ¿verdad? Nos ponen beliefs. 100%. Y nosotros como padres de la IA los vamos a poner en las IAs también. Qué bueno. Y todo es un poco parte de la misma historia. Qué bueno. Ha sido estupendo, además ha sido dramático, una aventura como nos gusta a nosotros. Que no sea lineal, que sea improvisado, como nos gusta. Bueno, yo siempre decía que, estamos empezando este podcast y siempre decía que la idea era que literal fueran las conversaciones que yo quería tener con mis amigos o gente cercana, pues visibles, más orgánico, más natural, más nosotros. Es imposible. Te ha salido perfecto, ¿no? Para mí ha sido un honor estar aquí en el bote del barco con la botella y que rompan los trozos y que... Es lo divertido. Tenía unas preguntas para ti, pero estas ya las dejaremos fuera. Perfecto. Lo que sí que acabaremos es con una última cosa, que es, la idea es que, como ya sabéis, este podcast se llama Golden Circle, y básicamente creo crear este círculo de oro, que no sea solo yo con quien traigo aquí, sino que lleguemos a cada vez más gente. Entonces, de alguna manera lo que quiero es que, primero de todo, en el futuro, todo el mundo, la gente que venga aquí a hablar conmigo, dejará un favor en nuestra cajita. Sí. Por cierto, ya se ha apagado la pantalla y ya lo que faltaba. Pero ya lo sabíamos, porque no estaba yo, sí. Entonces, que todo el mundo pueda dejar un favor, que se vayan acumulando y que todo el mundo acabe cogiendo un favor, ¿vale? Como aún no hay suficientes favores acumulados, porque la idea es llegar a unos 10, ¿vale? Lo que haremos es, primero de todo, tú
escribirás en un papelito, Sí. ¿vale? Que lo dejarás ahora al acabar el programa aquí dentro, un Bien. favor, ¿vale? El que tú quieras, Vale. que no lo diremos y lo veréis cuando alguien lo acabe cogiendo en capítulos posteriores. Y por otra parte, como no hay para coger, lo que podemos hacer es que tú me puedas pedir un favor, ¿vale? Entonces, si esto, no sé si te lo he comentado hace un ratito, le he dicho que le diré esto, pero no sé si lo has pensado o no, probablemente no, no importa, tienes unos segundos o si no, improvisa algo, pero pídeme si quieres algo que crees que te puedo o ayudar o lo que sea, que pueda ser positivo para ti o para el mundo de alguna manera. Pero ahora... Ahora. No lo sé. Además, como eres amigo, eso no sé qué decirte, porque a mí ya con que sigamos teniendo estas conversaciones tan fascinantes, no sé qué más te pediría. Piensa algo. Si acaso, lo único que te pediría, a ver, a mí me gusta, somos de diferentes generaciones y toda tu experiencia como emprendedor, aparte, o sea, de que te considero un mega crack, me parece súper valiosa y además porque lo estás viendo también desde otra generación. Y siempre me gusta tener la oportunidad de que me des tu visión sobre cosas interesantes y quizás el favor es pues que cuando tenga alguna cosa que te quiera rebotar, tener tu opinión, un poco tu expertise de lo que opinas sobre eso. Para mí ese es el mejor favor que me puedes hacer. Buenísimo, pues Sí. yo entonces aquí, delante de cámara, me comprometo en poderte ayudar pues como pueda en tus nuevos proyectos y aventuras que espero que pronto nos puedas explicar, con mi humilde feedback o lo que sea. Muy ¿De bien, acuerdo? gracias, crack. Pues nada, muchas gracias a todos. Siguiente programa más y mejor. Y nada, decirnos por favor en los comentarios, etcétera, etcétera, que os ha gustado, que no os ha gustado, lo que sea. Estamos aquí para aprender. Mil gracias. Mil Adiós. gracias. Hasta la vista.